Hola chicos, buenas tardes Ana, buenas tardes. No, Alex, buenos días para ti. Buenas Así tardes, un es. abrazo a todos y a los que nos estén viendo también. Un abrazo a todos. Gracias por invitarme. Nuria, Ana, un placer y honor estar aquí con ustedes, la verdad, muy contento. Un gusto, Alex, de tenerte aquí Mm. compartir. Hoy vamos a tener No, risa de tres en vez de dos, ¿no? Que en los programas Nuria y Sí, yo generalmente tenemos risas para arriba, para abajo, pues hoy va a ser de tres. Bienvenido. cierto, gracias, cierto, gracias. porque sí que vamos a hablar unos temas, bueno, un poco serios, pero sí, como siempre, No, pero siempre pero riéndonos, porque no siempre, es siempre. necesario tomarlos tan en serio, exactamente. Cierto, es como que desde bajo el paraguas del humor se Ujú. ve todo como mucho mejor, ¿no? Para quitarle hierro al asunto y también muchas veces sirve para que nos deshagamos de todos esos miedos que sentimos a veces hacia todas esas cosas, porque hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar de muchas cosas, un poco, pero vamos a tratar de encauzarlo de una manera que tenga su lógica, porque todos estos temas están un poco, digamos, conectados entre sí, que va a ser, vamos a tocar un poquito el tema de la muerte, vamos a empezar porque tengo una duda existencial que te acabo de preguntar, Ana, para luego seguir Ahora con me el la repite mundo. la pregunta, porque nos hemos Sí, liado los tres a hablar así de sí, todo un poco. Yo ya me he ido por los cerros de Úbeda. como mínimo por los de Úbeda, Por luego ahí, por ya ahí, por Jaén ando. vete a pensar qué juntos estaremos tú y yo, Ana. Bueno, pero vamos a seguir con el mundo de los sueños porque tú y yo lo tocamos un poquito en un vídeo, pero ya hace muchísimo tiempo y como al final y es un tema que me interesa muchísimo y a Alex también, porque lo está tocando también estos días. Y luego, aparte de fluir, pues bueno, podemos acabar con algunos consejos finales porque a veces es interesante, pues, digamos, acercarnos a todos estos temas para evitar ciertas cosas y también para conseguir otras. ¿Vale? Así que creo que desde el respeto que merece vamos a empezar hablando un poquito de la muerte y mi pregunta inicial, y además aprovechando que Alex está aquí y vive en México, que para ellos es un tema como muy importante y muy característico también. Me gustaría preguntarte, porque tuve una experiencia hace un par de semanas con ella, con esa dama. Cuéntala, Nuria. No, no, cuéntala, la experiencia. Pues la experiencia fue que a mí, que yo las denomino como experiencias, a veces en las noches lo que me sucede es que en un estado como de duerme vela, es decir, yo estoy despierta, pero no del todo. Es como que estoy ahí en el limbo, ¿no? Pero estoy despierta y me estoy dando cuenta, pero a la vez no estoy lúcida, no estoy consciente como ahora. A los pies de mi cama veo una figura antropomorfa, pero con una capucha y demás, a la que yo interpreté como la muerte. Entonces, pero me llegaba una energía tan amorosa, o sea, en ningún momento sentí miedo, ni rechazo, ni nada por el estilo. Era como que la aceptaba, ¿no? Y tenía una energía muy amorosa que, como ya te dije en su día, confundí con la de otra persona, bueno, demás, eso ya es otra cosa. Entonces, ella se fue acercando y cuando llegó, digamos, a la cabecera de mi cama y a la mesita de noche, me tendió la mano y yo se la fui a coger. Porque, ¿por qué no? Salir más ¿Por qué no? Me voy con el primero que llegue con capucha. a mi café. Entonces, yo se la iba a dar, pero cuando le iba a coger la mano, algo me la retiró. ¿Vale? Que luego hay que decir que tú, cuando te lo conté, dijiste que había sido pues esa persona o ese guía protector que tenemos para que no me fuera con ella, ¿no? Y luego la volví a ver al otro lado, en la cabecera, pero al otro lado, que seguía estando ahí, pero seguía teniendo esa energía como súper amorosa y tal, y me hubiera importado ir con ella, y luego desapareció y me desperté, pero lo recordaba todo, lo recuerdo o sea, lúcidamente, ahora como que os lo acabo de contar, lo recuerdo todo, como si lo estuviera viviendo. Entonces, a raíz de esa experiencia, yo te pregunté y quiero preguntarte aquí, hablamos de los egregores en un programa anterior, entonces, ¿tiene algo que ver ese egregor de la muerte, porque era como una escenificación de la muerte, con lo que es la muerte en sí? ¿Y qué hubiese pasado si me hubiese ido con ella? ¿Me hubiese muerto o no me hubiese muerto? Y sobre todo, si esa experiencia es lo que vamos a vivir cuando trascendemos o no. Son tres preguntas. Bueno, luego me las recuerdas, pues yo voy por Venga, una y vale. ya se me ha ido la pinza de las otras dos. Sabía que me ibas a decir eso, pero bueno, Ya me primero conoces, Nuria. primero quería preguntarte eso. ¿Qué diferencia hay de lo que viene siendo la muerte real, la muerte en sí, y ese egregor que todos visualizamos como la muerte? Y después Alex que nos comente cómo se ve en su país, porque creo que tiene bastante que ver con lo que yo vi. Claro, es que según me explicó a mí Akhenaton, claro, porque yo le pregunté, yo tuve la Santa Muerte, me la habían enviado por una magia en la habitación, ¿no? Que lo comenté en otro vídeo, y yo le decía, claro, y empezó a hablarme. La Santa Muerte empezó a hablarme, como yo la escucho, pues la escuché.
Y claro, yo le dije, me puse chula con la Santa Muerte y le dije, pero tú qué haces aquí si yo no te mando a llamar. Digo, mira, quien te haya llamado y enviado para mí, te vuelves con ella porque yo no te he dado permiso para venir a buscarme. Claro, realmente ese ser a ti te lo pueden enviar por una magia, pero realmente si tú no lo aceptas, ¿no? Como dice el dicho, si tú no aceptas el regalo a quien pertenece, a quien te lo haya enviado, pues de vuelta a su lugar de origen. ¿Vale? Yo al hablar con ella le dije, yo no te he llamado, quien te haya llamado para que vengas a buscarme a mí, no he sido yo y como no he sido yo, te vuelves por donde has venido con quien te haya llamado. ¿Vale? Porque yo no te he llamado y se fue, ¿eh? A Kenaton por medio, claro. A Kenaton por medio viendo qué pasaba. El tema es que Akhenaton luego me explicó que la muerte la Santa Muerte es un egregor. Claro, es un egregor de miles de años de haber sido energizado y cargado de energía por miles de personas que le hacen fiestas, que le ponen ofrendas, que le rezan, que la piden. Como te decía, incluso en magia la Santa Muerte se venera con 3 capas distintas. La muerte de la capa blanca, que se supone es la positiva, la de la capa roja, que es la de la energía sexual y todo esto, y la de la capa negra, que es un poco la que mandan para a ver si se llevan a alguien por delante. Claro, yo tengo muy claro que cualquier ser que llega a tu habitación, llegue dándote la mano o llegue con un regalo, ni se acepta la mano ni se acepta el regalo. ¿Vale? Porque yo tuve al famoso Astar Serán, que ya lo tengo, ya le he visto más de una vez en la habitación, que me va entrando por la puerta del armario, que yo la tengo entreabierta porque mi armario tiene un espejo y para tapar el espejo abro la otra puerta y tapo el espejo para no dormir de noche con el espejo, digamos, abierto, ¿no? Entonces el armario se queda abierto porque con la puerta que no tiene espejo tapo la del espejo. ¿Qué pasa? Que por el armario me entró el Astar Serán ese y una segunda vez le eché, le dije que no quería verlo. Le eché y una segunda vez volvió a aparecer con un cofrecito en la mano y me lo iba a dar. Y le dije, no te voy a aceptar ningún regalo del otro lado. Le dije, no te lo acepto. Y al rato escuché una conversación de mi guía, Kenaton, con él. No vuelvas a ir a por ella. Yo la estoy protegiendo. No te vuelvas a acercar a ella. Le dijo la Kenaton a él. Ahí se quedó la cosa. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que aceptar manos de ninguna entidad que te la dé. Nunca. Y no hay que aceptar ningún regalo del mundo astral, sea que tú viajes en astral o sea que los seres vayan a tu habitación. Porque para ellos darte un regalo y que tú lo cojas es como un contrato. Tú estás cogiendo ese regalo que te dan aparentemente. Llámese espada de luz, tanta gente que coge por ahí las espaditas de luz para luchar con los aparentemente arcontes. O sea, con los arcontes si tú luchas les das fuerza y energía porque ellos viven de la lucha. Con los arcontes la única forma de luchar es con el amor y con el humor, no con espadas de luz. ¿Vale? Y hay muchos seres por ahí repartiendo espadas de luz a diestro y siniestro y todo el mundo cogiendo la espada y es que yo luego lucho con los arcontes con la espada. Ni hay que coger espadas, ni hay que coger regalos del otro lado, ni hagas viaje astral, cojas ningún regalo de ese lado, no solo eso, esto ya lo pone en el libro de Castaneda, el arte de ensoñar, que te enseña a hacer los sueños lúcidos y a traspasar las 7 compuertas del ensueño. En ese libro ya te ponen, no se te ocurra coger nada de ese otro lado, no cojas regalo ni toques nada ahí, y si te viene a la habitación, para tocarlo tienes que tener una gran certeza de quién es, y si no lo has visto nunca, no se te ocurra tocarle. O sea, yo, por ejemplo, cuando abro energía, siento dedos energéticos que se ponen encima de mi mano para dar más fuerza a la energía, pero ahí sé que es Akhenaton. Que él apoya, cuando yo abro energía para dar a alguien, él pone su mano sobre la mía para potenciar la energía, pero ahí ya sé que es él. Pero yo no me voy con cualquier ser ni me fío de cualquier ser. Ya te digo que la Starserá me entró en la habitación 2 veces y las 2 veces lo eché. Y ya la segunda vez el Akhenaton se fue a por él, le dijo, no te vuelvas a acercar a ella. Porque el Starserán famoso pertenece a la Matrix, es un ángel de la Matrix, del mundo del Demir. Y todo el mundo con la Starserán, como si fuera lo más grande del mundo, ¿vale? La Santa Muerte para mí es un egregor. Que te fue a visitar, posiblemente, quién sabe si mandada por alguien. Porque claro, estamos en estos vídeos, cuando se nos ven estos vídeos, siempre hay gente que dice, pues mira, vamos a ver si tiramos a esta de este canal o a la otra. A mí, como me llevan tirando tanto tiempo y tú me has dejado tu canal para salir contigo, Nuria, pues vas en el mismo vagón, digamos, que yo. O sea, si a mí me las hacen, pues fácil es que te las puedan hacer a ti, ¿vale? Y te manden algo. El tema es no dar la mano, no coger regalos de nadie que vaya a la habitación. Ahora a ver qué dice Alex del tema, porque yo sé que en México es muy celebrada la Santa Muerte y les hacen muchas ofrendas y demás, pero no deja de ser un egregor como lo es el mago Merlín, que está muy cargado y que ya tiene vida propia por miles de personas que han llegado a darle ofrendas por muchos años, ha tomado vida propia ese egregor, ¿vale? Lo que no quiere decir que cuando tú mueras venga esa Santa Muerte a buscarte. Generalmente hay gente que le vienen sus familiares a buscar, los guías ancestrales. Hay mucha gente que cuando va a desencarnar dice, estoy viendo al tío, o estoy viendo al abuelo, o estoy viendo, hay gente que ve los guías ancestrales. Y otra gente que no ve a nadie y que le viene a buscar a veces su yo superior o a veces nadie y se ve perdido por ahí que ha desencarnado y no se ha enterado. Hay gente que no le viene a buscar a nadie. Pero generalmente yo le he dicho a Kenatón, yo cuando desencarne, cuando me toque la hora, no me voy a ir ni contigo. Yo se lo he dicho a Kenatón, yo no me voy a fiar ni de ti, no me voy a ir ni contigo. O sea, luego cuando esté en la conciencia, como tú eres consciente, ahí nos encontraremos. Pero yo no me voy a ir con nadie cuando desencarne. Eso lo tengo claro.
Vale, así que a ver ahora qué dice Alex de la Santa Muerte allí en México, que es muy famosa. Eso. Sí, muy interesante tema. Sí, aquí en México es muy famosa. Mucha gente le hace reverencia, particularmente, o se sabe mucho que los grupos criminales es una deidad muy importante de ellos. Yo, como dice Ana, un egregor, yo le llamaría igualmente una deidad, es realmente un ser que vive de la adoración y del intercambio simbiótico. Es una deidad que promete soluciones, y a mí se me había explicado y me hizo un poco de sentido que el nombre de la Santa Muerte viene porque sus peticiones son muertes. O sea, porque lo que te pide a cambio de soluciones de salud, soluciones económicas, quiero estar con tal persona, quiero que me ame tal persona, quiero ser presidente de la República, quiero ser el criminal más famoso del mundo, quiero que me protejas de la policía y que nunca me capturen. Todo ese tipo de peticiones trafica con muertes, muertes cercanas a ti. He escuchado que pide primogénitos, ese tipo de cosas. Es una deidad de ese nivel. También aquí se le conoce como la señora blanca, porque se parece y aparentemente así parece como una señora blanca, ¿no? Yo en lo personal siempre he recomendado que no, gente que pida favores, tenga mucho cuidado, porque las entidades de luz, los seres genuinos de luz, no te solucionan tu vida. Te, como dice Ana, te protegen, te guían, nombre guías, y te ponen en el camino a que tú te soluciones tu vida. Si llega una entidad y te dice, te voy a dar los números de la lotería o tu negocio, te lo voy, ahorita platico una historia, por cierto, tu negocio te lo voy a arreglar, si está en la quiebra va a ser exitoso y todo. Como bien dice Ana, tú al aceptar ese regalo, cual sea, ese premio, esa solución, tú estás entrando en un contrato con esa egregor o con esa deidad, que para mí es lo mismo. Que es deidad, una entidad que vive de la adoración, vive de la energía de los que la adoran y intercambia, o sea, les da de regreso, no necesariamente, creo yo, como lo espera mucha gente, porque meterse con algo así es algo muy, muy, muy complicado y muy complicado salirse, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando han visto, yo pienso que sucede cuando los muchachos, especialmente en Estados Unidos, Inglaterra y todo, que van y matan a sus compañeros y todo. Yo creo que entraron en un contrato con un egregor así. Estaban siendo ellos tan bulleados, tan ofendidos, tan castigados por sus propios compañeros, que se acercó a este egregor. Ellos entraron en esa frecuencia y dijeron, ya, nadie más te va a tocar. Yo te voy a proteger, o tú me tienes que hacer un favor, tienes que matar a tus compañeros. ¿Por qué? Porque de ese acto, de ese sufrimiento, ellos obtienen energía que se le conoce como lush, ¿verdad? Esa energía del sufrimiento, de cuando alguien muere, cuando matas a alguien, cuando lo haces sufrir, se obtiene, ellos logran y viven de esa energía negativa del sufrimiento, ¿no? Por eso te piden esos actos a cambio, por eso te piden que entregues una muerte, para que haya un sufrimiento, ¿no? Y hay gente que lo hace, que entra en el contrato y dice, está bien, te entrego a tal, te entrego a tal. Luego supe un caso, me platicaron, de alguien que fue a intervenir por un hijo de una persona que había hecho el contrato. El hijo era el pago, pero se arrepiente y dice, no, mejor llévame a mí. Como quiera se lo llevan a él, y luego también quería tener al hijo, ¿verdad? Y esta persona fue a intervenir, no sé en qué quedó el caso, pero dice que después de haber tratado con este grego, estuvo 30 días con muchos problemas, o sea, físicos, ¿no? O sea, fue un desgaste físico enorme el haber intentado intervenir, decir, ya te lo llevaste a él, no, es que él me prometió al hijo, también me lo voy a llevar, es un niño, déjalo, intentando negociar así. Entonces, aquí en México es muy conocida, muy reverida, hay capillas, vas por carreteras y hay capillas de la Santa Muerte. Si vas a un mercado, te venden figuras de la Santa Muerte para que tengas en casa y todo. Yo, en lo personal, yo recomiendo tengan cuidado a quien le dan su reverencia, porque, pues, como ya platiqué, esos son los contratos que se hacen con estos egregor, con estas deidades, que viven de la relación simbiótica de la adoración. Sin la adoración, pierden su fuerza. Si todo el mundo la dejara adorar, perdería mucha fuerza la Santa Muerte. Claro. Entonces, así es, esa es la situación aquí en México de esta entidad. Ahí la importancia, nuevamente,
de la investigación y del conocimiento, obviamente, porque volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas que se dan por tradición y la gente las continúa porque lo hacen mis padres, lo hacen mis abuelos, lo hace el vecino, lo hace tal, y entonces no se cuestionan nunca si es bueno, si es malo, o las consecuencias a las que se pueden enfrentar, es como que no lo investigan, se hace y punto, ¿no? Entonces, me parece de vital importancia poner esto sobre la mesa porque no es solo con la Santa Muerte, sino con muchas cosas que hacemos que igual no tienen tanta importancia, pero sí que es verdad que por tradición las hacemos, pues como la rezar y todas esas cosas, que bueno, hay que tener mucho cuidado desde mi punto de vista también con quién, a quién se le reza y de qué manera. Entonces, me parece de vital importancia es lo que has dicho, Ana, de que no se acepten regalos, no se cojan manos, porque eso es muy, muy, muy importante y no sabemos estas cosas, al igual que tampoco se cojan cosas del suelo, ¿verdad? ¿No? Porque eso me lo dijiste hace poco, cosas Mi del suelo hijo, que la que lío nos parda. encontramos, que nos encontramos por la calle, que eso se me quedó grabado, no las cojamos del suelo, por favor. Así que gracias por todo eso, pero eso que acabamos de comentar, esa Santa Muerte, no es lo que vemos de verdad cuando vayamos a desencarnar. No. Digamos que eso es un personaje, ¿no? Por así decirlo. Es como que el tránsito de verdad se hace de otro modo. Hombre, si hay gente que le reza a la Santa Muerte, le pone sus caramelitos y sus ofrendas y tal, está claro que esa persona cuando muera lo primero que va a ver es la Santa Muerte. Pero esto es igual que el que tiene en mente Alá. Cuando llega al otro lado va a ver un Alá. Y el que tiene en mente a Jesucristo va a ver a un Jesucristo. Pero realmente el que está en la conciencia, cuando va al otro lado, se unifica a la conciencia, es uno con la totalidad existencial. O sea, claro, va a depender de en qué nivel de frecuencia está el que desencarna para saber en qué creencias tiene y qué se le va a manifestar en base a esas creencias también. ¿Sabes? Ujú. Porque claro, el que cree mucho en la Santa Muerte es lo primero que le va a recoger. Es como en el otro lado, el que tiene miedo a las arañas, lo primero que va a ver es una araña. Al otro lado, o sea, se manifiesta más rápidamente al no tener un contenedor humano que vaya retrasando la manifestación. En el otro lado, todo lo que el desencarnado está pensando inmediatamente toma manifestación. Ujú. Y de ahí nuevamente lo volvemos a decir que te puedes encontrar con todo tipo de situaciones y de seres a los que tú has Claro. reverenciado en vida, que hay que tener muchísimo cuidado porque pueden ser falsos, te pueden engañar, llevar al túnel, esto ya lo comentamos en otro vídeo, tampoco quiero ser repetitiva, pero el hecho de, una vez escuché ya hace tiempo que si para reconocer si estos seres eran de verdad o no, o sea, si eran seres de luz o no, que precisamente vayas a tocarlos, porque si tú intentas tocarlos y se desaparecen o se van, es que son falsos, que los seres de luz al parecer se dejan tocar. ¿Eso es cierto, Ana? ¿Cómo? Espera, es que estaba con la gata, discúlpame, porque es que está maullando por toda la casa, y buscándome y hasta que no la cojo no para. Dime. Escuché hace tiempo que una de las cosas que podemos hacer si no estamos seguros cuando estemos en el otro lado de si son seres con buenas intenciones o no, que precisamente lo que yo hice, que los fuéramos a tocar, porque los seres de luz como que se dejarían tocar y los otros desaparecerían. ¿Eso es cierto? También pedirles muéstrame tu luz. O sea, Ujú, en el universo y en la conciencia nada queda en secreto. Si a ti imagínate que a veces pasa, llega un reptil que se hace pasar por tu abuelo fallecido y que te está presentando tu abuelo, o tu tía o tu madre fallecida. Y se aparece con la imagen, porque los reptiles pueden tomar la proyección de las imágenes de tus seres queridos y ponerse en esa proyección mental para que tú veas a tu papá, a tu mamá, etcétera. Cuando tú le dices a ese ser, muéstrame tu luz, en ese momento, si es un reptil, va a aparecer la cara del reptil y va a dejar de ser tu papá, tu abuelo o tu mamá. Va a aparecer la cara del reptil. Y ahí ya sabes quién es. Más que tocarles al otro lado es preguntar, muéstrame tu luz. El momento, el ser que es de verdadera luz, vas a notar como si se abriera una luz y te da un resplandor de luz hacia ti. ujú. ¿Vale? Ahí es él. Pero si en el momento que tú dices, muéstrame tu luz, aparece un reptil o un gris, ya sabes que no es. Sí, porque ellos no pueden mentir, ¿no? Es que en la conciencia la mentira no queda a vista, o sea, no es como aquí. Aquí dentro del contenedor nos pueden engañar más a través del cuerpo mental y tal. Pero cuando tú estás desencarnado, hay una parte de ti que ya está dentro de esa conciencia, a niveles mayor o menor, en base a la vibración del desencarnado, ¿no? Pero no quita que en la conciencia te pueden llegar a mentir, pero si tú preguntas saber la verdad, se Ujú, destapa, ¿sabes? O sea, no se puede mantener la mentira. Te pueden ujú, jugar a hacerse pasar por, pero el momento que tú, como desencarnado, quieres saber la verdad, muéstrame tu luz, va a aparecer la verdad. Va ujú. a aparecer. Bueno, pues es un gran tip, la verdad, porque es interesante saber todas estas cuestiones, pero hay mucha gente ahora mismo que se pregunta todo esto, ¿no? ¿Qué Porque hago puede yo haber, cuando desencarne, no?
Claro, porque al miedo que muchas personas le puedan tener a la muerte en sí, a ese momento en el que mucha gente piensa que va a desaparecer para siempre y que va a dejar de existir, se añade ahora esta ansiedad de decir, ¿y si me engañan? ¿Y si no me engañan? ¿Y qué voy a hacer al otro lado? ¿Cómo va a ser? ¿Qué voy a sentir? ¿Voy a desaparecer o no? ¿Y si vuelvo a venir aquí? ¡Qué horror! ¿Tú ese proceso cómo lo ves, ¿sales? ¿Le tienes, digamos, respeto a ese proceso? Para mí la muerte, voy a tener miedo el momento que muera esta experiencia, Alex, sí, porque hay dos componentes, en mi opinión. Está la mente egoica, nuestro cuerpo, nuestra experiencia humana. Alex va a tener, todo eso va a tener miedo. Yo siento que el espíritu ya está, sabe que es como cruzar un puente, ¿no? Es algo que nos lleva a otra experiencia, ¿no? O finalmente, cuando se acaben las experiencias y se acabe el apetito de experiencias, nos llevará de regreso con el creador, ¿no? Ya la que se le conoce como la gran muerte, ya es la muerte final. Regresaremos algún día en un futuro, cuando se acaben todas estas experiencias, que no solo hemos sido humanos, hemos sido Urma, hemos sido avianos azules, hemos sido pleiadianos, hemos sido arturianos, hemos sido miles y miles y grises posiblemente, reptiles, insectos. Entonces, la muerte siento que sí hay un miedo físico inevitable, pero siento que cuando ya se trasciende en sí, es cuando empiezan, y me gusta a mí decirlo, nos engañan en vida, nos engañan en muerte. Pues ahí siguen los engaños todavía. Entonces, una es, hay que irse a la oscuridad, sé que suena muy raro, pero no hay que irse a la luz, porque tú tienes tu luz, como lo bien lo dice Ana. Y la luz es un esplendor que te confunde y que te lleva a algo a que luego es donde ya haces tus contratos y aceptas regresar con creencias limitantes, con apegos, llegas muy limitado a tu siguiente reencarnación. Para mí existe la posibilidad de volver a reencarnar en la Tierra, que bueno, después de tantas reencarnaciones, yo preguntaría cuál es el caso, si hay tantas opciones en el universo, pero puedes regresar a la Tierra, pero sin estos apegos, sin estos contratos. Y es cuando ves gente totalmente libre de esta programación, ¿no? Que es porque realmente ya se han roto esos apegos y esos contratos o que reencarnaron de una manera así. Pero para mí la muerte es natural, el miedo es natural, perdón, de la muerte, de la experiencia humana. Alex se acaba, mi identidad egoica sabe que es el final. Por eso antes, esos segundos antes de morir, el corazón va a latir lo más que pueda, todo tipo de hormonas del hígado y todo, adrenalina, va a aventar todo, porque lo que quiere es latir un segundo más, 10 segundos más, porque saben que ahí se acaba. Ahí se queda el ego, ahí se queda la mente, ahí se queda todo, y tu espíritu ya es libre y es donde ya sea, vuelve a la tierra, que es el caso más común, o ojalá para todos los que escuchan entiendan que son libres, entiendan que están en control y vayan a donde ustedes quieran ir, porque son totalmente libres. Nadie les puede decir, nadie les va a venir así. Y si vienen con juicios, entender que el juicio no existe en el amor incondicional del Creador. Si alguien llega y te está enjuiciando, dile lo que dice Ana, enséñame tu luz y vas a aparecer, porque ¿quién eres tú para enjuiciar? El Exacto. juicio es propio, nada más. En el amor incondicional no existe juicio. No importa si fuiste un criminal o lo que sea, tú debes de procesar ese juicio. Tú, nadie puede venir a decirte, ni a ponerte culpas, ni a hacerte sentir chantajes de todo tipo. Oye, mira lo que hiciste aquí, necesitas regresar a arreglarlo. No vas a regresar a arreglar nada. Ojo por ojo, el mundo se queda ciego. O sea, el que yo ahora regrese a sufrir, eso no quita lo que ya hice. Sí puedo evolucionar y aprender a no comportarme así. Eso sí, es lo que el universo quiere. Que tú solo aprendas a cómo comportarte, que eres un ser de amor. Y ahí quería mencionar algo que me faltó decir de lo que dijo Ana. He escuchado mucho de gente que dice, es que yo me lanzo con espíritus oscuros y todo a su nivel. Estás poniendo a su nivel. No te hace muy diferente de ellos si tú dices que vas y los destruyes. Lo que tienes que darles es luz y amor. Y ya, y decirte que no te vas a meter con ellos. O sea, como diciendo, tú sigue estando confundido, yo estoy acá. Yo la verdad te deseo, te mando mis mejores intenciones, que tú reptil, que tú egregor, que tú arconte, cambies algún día. Porque yo estoy seguro, algún día esa luz que está apagada va a empezar a brillar. No sé cómo, pero algún día esa luz que tienen ellos apagada va a empezar a brillar. Esa es la creación. Todos venimos de la creación. Entonces,
eso de pelearse con egregores y todo, no lleva a nada bueno. Realmente, véanlo como que ustedes están bajando a su nivel. Entonces, no los hace muy diferentes. No, realmente la violencia no tiene cabida ni en el mundo espiritual ni en el mundo material. No, jamás. Y nada más quería platicar una breve historia del tema anterior de los egregores y así. Me tocó estar en contacto con una persona de Polonia. Me platicó una historia muy interesante. Él tenía un negocio, el negocio tenía problemas económicos muy fuertes, estaba en la quiebra prácticamente. Y una vez en su desesperación, él le pide a Jesucristo, que no estoy hablando mal de Jesucristo, la energía crística es algo hermoso, es el amor, ¿ok? Es algo hermoso, no es malo besarle a Jesucristo, pero hay que tener discernimiento, ¿no? Se acerca a un Jesucristo, no era Jesucristo, era un arconte que se estaba impersonando como Jesucristo y le dice, mira, yo te voy a solucionar todos los problemas de tu negocio, vas a tener todo el éxito material que tú quieras, pero tú me tienes que firmar un contrato, que ahora vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? Esa es la simbiosis que buscan. Entonces él, en su discernimiento, está en un estado meditativo, parecido al que tú dices, el estado, esa penumbra entre conciencia e inconsciencia, que el estado mental es el teta. Alfa es dormido, beta es despierto, teta es ese estado de penumbra. Muy poderoso estado. Estaba en ese estado y le dice, mira, no me suenas como que eres Jesucristo. Jesucristo no creo que me pediría esto. Y dice que en ese momento cambia el ser y se pone oscuro y así muy enojado y se empieza como a difuminar y se va. Y entonces él lo mandó, él no aceptó el trato y él le hizo ver quién era y el ser se tuvo, ante eso o sea, hay reglas universales que se tienen que cumplir y ante eso, ante que tú lo descubras, él se tiene que presentar como realmente es y era obviamente un ser que se quería aprovechar de él energéticamente. Prácticamente lo que se le conoce como vender tu alma, que no es vender tu alma, pero es darle tu energía a este ser en intercambio por un beneficio material. Y hay mucha gente que en esta tierra lo ha hecho, ¿eh? Gente que vemos en la política, gente del mundo del espectáculo, por eso se les dice que hasta cambian y están demonizados y todo, porque han hecho ese éxito que tienen, es por algo. No le resto méritos, pero ese éxito deportivo, ese éxito de cantante, de actor, de político, ese éxito económico, los Elon Musk y demás, hay algo ahí. Y si hicieron un trato con un ente así, pues tendrán que pagar su parte, ¿verdad? Y lo que hacen es que muchas vidas van a ir para atrás, o sea, van a tener, esto no se paga en esta vida, y también tu linaje lo paga, ¿eh? O sea, pones también al hacer estos tratos con estas deidades, con estos egregos, pones a todo tu linaje futuro también a complicarse la situación, a tener que pagar estas deudas, ¿no? Con estas deidades, porque son muy buenas para cobrar. Bueno, me das pie a meter la cuchara, como se dice por ahí, porque es un tema muy interesante del que alguna vez tenemos que hablar. No tiene nada que ver con la muerte, pero me parece, ya que aprovecho lo que has dicho, Alex, pero me parece importante destacarlo. Y es que actualmente en el mundo del desarrollo personal, digamos, el que tiene que ver con los negocios y demás, se pone de ejemplo a todas estas personas, cómo han conseguido sus metas, cómo han alcanzado sus sueños, cómo ahora son hombres y mujeres de éxito y son millonarios y no sé qué, no sé cuánto, y te los ponen como ejemplo para que tú los tengas presentes en tu vida e imites, digamos, las técnicas que ellos hacen o los métodos que utilizan, ¿no? No, o sea, yo creo que evidentemente, como ha dicho Alex, es gente que hace cosas, es gente que ya proviene de familias, es gente que los ponen de cara al público para o bien vendernos algo, bien imponernos algo, bien, pues como en su día fue el cara libro, que me gusta decir, como en su día fue pues el telefonito que ponen a ese señor. Yo creo que es todo gente bien manipulada, bien vendida, bien que ya es, digamos, un actor que ponen ahí. Ellos no han conseguido nada, ellos se inventan una vida para que tú la tengas como objetivo o como modelo. Y eso está llevando a muchas personas a la frustración, porque evidentemente nadie va a conseguir esos objetivos. O sea, tú no vas a ser otro Elon Musk, tú no vas a ser otro Steve Jobs, ni Henry Ford. O sea, no, ni mucho menos el creador de la Coca-Cola. O sea, no. Esos están puestos ahí por el ayuntamiento, que se suele decir en mi pueblo, y, y tú no vas a conseguir sus éxitos, porque es que está puesta, ¿vale? Entonces quiero lanzar un mensaje a las personas que no se dejen llevar por este tipo de toda esta gente que promueve, fíjate en cómo ha conseguido
todo lo que tiene y tú eres un mediocre porque no lo puedes conseguir, ¿no? Que es lo que ofrecen muchos divulgadores. No sé si estáis de acuerdo con lo que digo, pero yo así lo he visto a lo largo de estos años. Es que eso de vender el alma, que se suele decir, bueno, yo tuve un sueño en que rescaté ciertas almas de un lugar donde me llevaron con ciertas trampas, desperté en el sueño, puse símbolos Reiki, abrí las paredes de ese lugar y salieron como 500 almas antiguas de ahí. O sea, esas almas ellos las atrapan para que luego esas almas puedan ejercer de pilas para ellos. O sea, cuando se dice que vendes tu alma no es que, digamos, se la van a llevar el alma al inframundo. Ese alma la utilizan ya en una especie de frasquito, de contenedor del alma hasta que el alma se da cuenta también, porque el alma no se la puede atrapar para siempre, ¿vale? Porque el alma cuando se da cuenta que está metida en un lugar equivocado, ella misma sale de ahí, pero durante un tiempo pueden utilizar ese alma de pila, ¿vale? Y si es cierto, lo que pasa cuando el cantante de turno vende el alma es que el alma sí sale del cuerpo y el demonio con el que ha hecho el pacto entra al cuerpo. Es decir, es un cuerpo ya poseído. Ya no está la misma persona, alma que estaba ahí antes, sino que lo que hay es una entidad. O sea, se llega a ver cantantes en el escenario con todos los ojos totalmente blancos y dando unos saltos como si estuviera loco el cantante o loca. Y tenía una posesión en toda regla. Ya por no hablar de las retiradas de alma y de piezas álmicas que se hacen a gente que va a los conciertos y que luego te dicen, es que no recuerdo nada de lo que ha pasado en el concierto, la gente que Es estaba verdad, allí. sí. ¿Vale? No recuerdo nada que ha pasado en el concierto. Pues mira que ahí se hacen unos rituales de 3 pares de narices con simbología, con mudras satánicos, con humos rojos satánicos, como el último que yo vi de una cantante famosa, que había aullidos de lobo, que había una especie en el escenario de humo rojo. Y la cantante muy famosa, no voy a dar el nombre, pero quien quiera que busque los vídeos, todos aullando. Salía la escena de un lobo, la cantante se puso a aullar también, empezó a salir un humo rojo, perdón, en el escenario. La cantante hizo la simbología en mudras del 666 en la mano y empezó a soplar el humo rojo hacia el público. Eso es el aliento satánico. Claro, los que entendemos de rituales satánicos sabemos lo que estaba haciendo ahí. Echó al público con el mudra 666 el aliento satánico hacia ellos, en un concierto. ¿Qué pasó? Que yo cuando vi ese vídeo, pues me puse a meter símbolos a anular la línea de tiempo del concierto. Mis gatas por aquí pegando saltos por todos los lados porque empezaron a entrar aquí sombras. No os cuento. Claro, en esos sitios, en esos conciertos, cuando les hacen eso, si nadie lo para o cierra esa línea de tiempo, hay retirada de piezas sálmicas de las personas que van al concierto. Retirada de piezas sálmicas, porque es un ritual lo que hace la cantante en el escenario. Y hace unos mudras y hay una música que son frecuencias unida a una voz. ¿Vale? Y todo eso unido, pues están sacando piezas sálmicas la gente del público. Así mucha gente ha dicho, yo no recuerdo, yo estuve en aquel concierto, pero no recuerdo nada de él. ¿Qué pasó? ¿Cuánta energía o piezas sálmicas te retiraron? ¿No? O sea, sí que hay cantantes que venden lo que ha dicho Alex, sí venden y firman un papelito para aquí te doy mi alma, pero yo creo que ellos no son conscientes de a qué nivel, porque ellos a lo mejor se piensan, yo voy a vivir una vida de rico hasta los 90 años, 85 que dure y voy a tener una mansión, un cochazo, aunque venda mi alma, pero esta vida ya lo he disfrutado. Es que no lo disfrutas tú, lo disfruta el demonio. Porque tú te vas a ir en cuanto hayas vendido el alma, el demonio va a ocupar tu cuerpo y el demonio es el que va a disfrutar esa casa, ese cochazo y todo lo demás. Porque vas a estar poseído y parasitado. Ese es el tema. Fíjate Aparte, que digo, aparte que vendes el alma, ni siquiera te dejan No lo disfrutas disfrutarlo. tú. Llevas la qué posesión. tristeza. Bueno, ¿qué vas a esperar de esos manipuladores, esos seres, ¿no? Es que quien se fíe a día de hoy es como el caso que ha contado Alex de ese que nos has contado de Jesús, o sea, de Cristo, que siempre hay que preguntar, siempre hay que dudar, porque ellos ante esa duda y ante esa cosa no pueden y tienen que mostrarse, ¿no? Eso es muy importante. Si alguien tiene alguna experiencia de ese tipo, pues que lo tome como ejemplo, porque al final lo que se te puede aparecer igual no te gusta. Pero Claro. bueno, volviendo, retomando un poco el tema de la muerte anterior, pero esto me pareció importante tocarlo, sobre lo que dijo Alex, que el cuerpo es como que lucha cuando estás ahí a punto de trascender, es como que el cuerpo lucha, tal cual. Y aquí siempre es cuando me interesa mucho meter el tema de cómo morir, el hecho de prepararse para hacerlo, porque todo el mundo quiere dormir en su cama viéndola venir y que ahí sí que es una persona consciente, ya viene, te puedes preparar tal cual, pero no siempre es así. O sea, hay muertes violentas, hay muertes en accidentes, muertes inesperadas, porque ahora igual nos vamos y nos pasa algo, nunca sabemos cuándo va a pasar. Entonces me parece muy importante la preparación, el dedicar una buena parte de tu vida a conocerla, a acercarte a ella y prepararte para ese momento, sobre todo para evitar esos engaños, para trascender de manera saludable
y que no nos encontremos con un percal cuando lleguemos al otro lado y sobre todo que no tengamos miedo a dejar este cuerpo, ¿no? O sea, me parece de vital importancia prepararnos para ese momento. ¿Qué opinas, Ana? Opino que te ha pasado una bola de luz blanca subiendo por tu lado y era tu guía, no el mío, era el tuyo. Lo que pasa es que no te quería cortar de hablar, pero cuando has empezado a Sí. hablar, veréis que por donde tienes la plantita verde ha pasado una lucecita blanca que ha cruzado hacia arriba. Y era una bolita de luz blanca y ese es tu guía, Nuria. O sea, ya lo verás cuando veas el vídeo. Al principio de empezar tú a hablar, no te quería interrumpir. Es Vale. que estaba pendiente, ¿no? Siempre está. Resúmeme la pregunta, porque yo me he entretenido mirando y digo, se lo tengo que decir, resúmeme la pregunta. Voy. Yo me quedo como tú, me quedo con la entidad y ya se me ha ido lo que has hablado. La importancia de prepararnos para morir y para trascender, o sea, que cuando lleguemos a ese momento, pues hacerlo de la manera más saludable posible. El hecho, porque hay muertes violentas, hay muertes naturales, hay muertes que tal, pero que debemos prepararnos para eso, ¿no? Acercarnos a ella, entenderla, hacerla nuestra amiga y estar preparados. Nunca se está preparado, ¿no? Porque, ¿sabes? Te Yo sí, atropella un ¿eh? coche, Yo sí estoy bueno, preparada. Yo ya sí, ya. morí. Pero, pero es como algo, la gente, el grueso de la población es como que no está preparado para ese momento. Entonces, es vital hacerlo, ¿no? Prepararse para que pueda llegar en cualquier momento, para evitar trampas y demás. Claro, mira, yo cuando tuve el accidente de coche, o sea, si es una muerte traumática o violenta, de estas que te das un golpe con un coche y tal, yo creo que es de las mejores muertes que hay. Porque ahí te pegas el golpe, yo me di con el salpicadero del coche, el coche quedó siniestro, yo me salí del cuerpo y ahí entró el urma. O sea, no te enteras. No te enteras. Una muerte por un accidente que te... Hay gente que dice, ¿qué muerte tan violenta tuvo? Yo conozco una persona aquí que tuvo un accidente con el vehículo, le pasó un camión por encima y la cabeza se la cortó el camión al pasar por encima. O sea, y hay gente que dice, ¡qué horror, qué muerte más horrible! Pues no se enteran. Ese tipo de muertes, de accidentes, de golpetazos de tren, de accidentes de coche, cuando es fuerte, o sea, yo nada más darme el golpe en el salpicadero que me di en la boca con los dientes, yo me salí del cuerpo y ahí entró Lurma, no te enteras de esas muertes, no te enteras. Casi es peor, yo diría, cuando tú tienes una enfermedad de cánceres o cosas así y el sufrimiento del que estás alimentando los arcontes a veces por meses y meses con los tratamientos y todo lo que sufres de pensar lo que tienes, todo ese sufrimiento del tratamiento, de saber, eso es peor que la muerte. La muerte no duele, no duele en sí. O sea, cuando llega el momento, pues realmente es que estamos muriendo todos los días, Nuria, porque cuando estamos durmiendo, el astral sale. Nuestra alma Ujú. necesita salir de esta cárcel y todas las noches dormimos porque el alma necesita la salida. O sea, estamos muriendo cada noche en sí, ¿no? Pero claro, la gente también y nuestro ego, como ha dicho antes Alex, ¿no? Que el ego o una parte de nosotros puede tener un cierto miedo a la muerte. El ego es el que tiene el miedo a la muerte. O sea, para el ego todo lo desconocido es la muerte. Por eso el ego siempre nos deja atrapados en las zonas de confort. Para el ego cualquier cambio, cualquier cosa que llegue a tu vida que no sea lo que él controla del momento presente es su muerte y el ego no quiere morir. Por lo tanto, el ego es el que tiene miedo a la muerte, pero hemos muerto tantas vidas hemos muerto, que estamos aquí a veces desde vidas atlantes, vidas egipcias, vidas de... y hemos muerto muchas veces. En sí la muerte no es dolorosa. Una enfermedad larga ya es otra cosa, ¿vale? Todo el sufrimiento que acarrea, los tratamientos que lleves, el tiempo que dures, eso sí es doloroso, pero lo que es morir, no, no, no. Y además es que es una liberación, o sea, realmente la persona cuando muere, hay gente que te dice es que somos eternos después de salir del cuerpo, no somos eternos. Hay gente que te llega así, ¿no? O hay gente que te dice, pero si esto es la vida, ¿quién tenía miedo a esto si esto es la vida, ¿no? El amor, la paz que tengo aquí. Claro, Ya, yo siempre digo un poco de cachondeo, ¿no? Y no os motivo a nadie a hacer esto, ¿vale? Que conste en acta, no os motivo a nadie a no, hacer nada raro. Pero yo no. siempre digo un poco en plan broma, si supiéramos lo que es la muerte nos suicidaríamos en masa. ¿Vale? Es una forma de verlo en plan, coño, en plan cachondeo, ¿no? Pero en sí, es que yo cuando me vi fuera del cuerpo, que yo te lo explicaba yo en algún vídeo, me sacó mi abuelo fallecido del cuerpo porque yo tenía pánico a la muerte y cuando me sacó y me vi fuera, yo era una con toda la asistencia, con las montañas, los ríos, los mares, no estaba separada de nada, o sea, no había un lugar al que ir porque yo era todo eso. Claro, ahora en expansión de conciencia también sé que soy todo eso. O sea, en sí es que estamos viviendo ahora con la expansión de conciencia un tipo de muerte sin morir porque estamos unificándonos a esa totalidad existencial dentro del contenedor y eso es lo que sucede cuando tú mueres. No quita que hay personas, y también Akenatón me dice, nada queda impune, que pensamos que hay gente que hace daño y eso no se paga. No es que el consejo kármico, que ya lo han quitado, ya no existe ese consejo kármico, te vaya a hacer pagar porque ya está retirado ese falso consejo kármico. Pero sí es cierto que tú cuando mueres llevas una frecuencia vibratoria.
lo que en Egipto se diría cuando te pesan la alma en la balanza con la pluma, habéis oído la historia, ¿no? Sí. En los muertos en egipcio tienes la balanza, ¿no? Y en un la ponen una pluma y en otro ponen tu alma, tu corazón y a ver qué es lo que pesa más, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros morimos con una frecuencia vibratoria en base a nuestros actos y lo que hemos sido en nuestra vida. No es que nadie te juzgue, pero sí tenemos un nivel de frecuencia en base a lo que hemos hecho. O sea, si yo te puedo decir que ha habido un personaje famoso que ha muerto recientemente que Akhenaton me ha dicho, está en el inframundo. Y ha muerto muy reciente, era una figura muy conocida a nivel mundial, ¿vale? Pues ese ser está en el inframundo, porque parecía que era... ¿Eso qué quiere decir? Escribir, escribir. Com- Escribía. no, Vale. un personaje muy famoso que movía a una gran masa de gente en cuanto a temas espirituales. Ya no digo Ah, más. vale, vale. ¿Vale? Pues ese Muy ser está recientemente, en el inframundo entonces. y mucha gente le tenía por buena persona, pero había mucho satanismo que él movía, Ujú. ocupando un lugar que no era un lugar satánico aparentemente, pero en el fondo sí estaba practicando un satanismo, enseñando satanismo a niños y otras cosas. Entonces, Akenatón me dijo, nada queda impune, porque yo le dije, ¿dónde ha ido a parar? Y me dice, al inframundo. No porque nadie te castigue, sino porque por tus actos tú entras en un nivel de frecuencia y esa frecuencia al otro lado Ah, pesa. Y esa frecuencia o te hace ir a una, digamos, unificación con la conciencia crística, ya sabes que hay niveles de conciencia, o te hace ir a un lugar que, vamos, si has practicado satanismo y te has llevado niños al satanismo, que no se piense en ningún político de los que están haciendo la puñeta a la gente con asesinatos, con robos al pueblo y demás, que se van a ir de rositas al otro lado, que no se van a ir de rositas. ya. O sea, van a ir acorde al lugar de frecuencia que les pertenece y no porque nadie les castigue, sino porque su peso de su corazón, de su alma, esa balanza, les va a llevar ahí. Porque nadie va más allá de lo que vibra aquí. Cuando desencarnas, tú no puedes ir más alto de lo que tú vibras aquí. ¿Y en qué vibras aquí? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu Porque yo vida? eso no lo sabía. Yo pensé que una vez fuera del cuerpo podíamos ser más elevados, ¿no? Pero os podéis creer que no estaba cayendo en quién se había muerto. Ahora se has caído, ¿a que sí? Un personaje que murió anteriormente con la tunda que dan y no, es que yo creo que lo he borrado de mi vida, de mi mente, de todo, y es que no quiero saber nada. Y no, El Ale se ha enterado a la primera. no estaba cayendo, os lo juro. Es como, ¿quién? Estaba, yo dentro estaba allí, ¿quién? Digo, bueno, luego les pregunto y de repente me ha venido yo, claro, nena, ¿dónde va a estar? Es que no hay otro En el sitio. inframundo, claro. Y el Claro. tema es que cuando tú desencarnas, o sea, por eso es tan importante expandir la conciencia dentro del contenedor, pasar de conciencia angélica, crística y tal, porque si yo muero aquí en Claro. conciencia crística, al otro lado estoy en esa conciencia. Pero Akenatón murió en conciencia media. No tenía conciencia ni angélica ni crística. Aunque Akenatón cuando él desencarnó estaba en conciencia pasional. Era un faraón de aquí yo mando, aquí yo digo lo que se hace, o sea, en su época. Claro, él estaba en una conciencia pasional, no negativa, pero sí como de mando, ¿no? De fuerza, de pasión. Entonces, él cuando desencarnó se quedó en ese nivel de conciencia, por eso no me pudo a mí proteger de todas las magias que me hacían, porque no estaba en un nivel muy alto. Él fue creciendo en conciencia con la bóveda espiritual, trabajando yo con él, con la bóveda. O sea, que no es que desencarno y ya voy a la conciencia crística, no. Si tú has sido un bicho, un asesino, has matado gente, tú desencarnas y vas acorde a esa frecuencia que has movido aquí al otro lado, no vas más allá. Y si has sido asesino, ¿dónde vas a ir? Pues a donde los tienen allí a ellos. En el inframundo y allí ellos viven lo que han hecho pasar a otros, lo viven ahí continuamente en ellos mismos. Lo que han hecho pasar a otros, imagínate. Ujú. Nada queda impune, me dice Akenatón. Aunque penséis que alguien le puede hacer daño, que decimos, mira aquel que hizo daño a mi hijo, a mi hija o a tal persona y parece que tiene una vida feliz, no queda impune. Tarde, temprano, en vida o en la desencarnación lo paga y no por los falsos consejos kármicos, sino por la frecuencia en que vibra ese alma cuando desencarna. Y si has sido un asesino, tu frecuencia es una castaña pilonga, o sea, vas acorde al inframundo. Ujú. Es lo Por que eso, hay. nuevamente, la importancia de expandirse, de evolucionar y demás, porque cuanto más evolucionados estemos, mejor, ¿no? Eso es muy importante. Alex, ¿qué opinas sobre lo de prepararnos y demás? ¿O de todo lo que se ha dicho? ¿Qué De todo se me opinas? hizo interesantísimo lo que mencionó Ana y estoy de acuerdo, lo explico tal vez un poquito diferente, pero para mí es la definición del karma. No es el ojo por el ojo, no, no es el sufrir porque alguien te lo impone y que así vas a compensar, sino es tú te mandas a ese inframundo. Esta persona que trascendió recientemente, él con sus acciones se fue al inframundo. O sea, él solo lo hizo. De hecho, eso explica por qué hay seres oscuros y confundidos. Se hicieron así durante el tiempo. No salieron así de la creación.
fueron sus acciones, sus guerras, porque en el universo ha habido tanto, se han destruido planetas y todo eso, todo tiene que tener un peso, ¿no? Como dice Ana, y es la frecuencia. Entonces el universo es tan justo y tan hermoso que te va a poner donde tú te quisiste poner. ¿Tú quieres ser un asesino? Vas a estar con asesinos. Lo que menciono es que sí siento que hay un regreso a eso. O sea, sí puedes subir luego tu frecuencia. Es como tu luz. No sé si recuerdan estos dispositivos antes que era una rueda y que la luz en un cuarto podía estar al máximo. Era cuando los focos consumían más voltaje, más wattaje. Y luego, si no necesitabas mucha luz, por ejemplo, no ibas a leer o algo, podías poner poquita luz y era muy tenue, ¿no? Eso siento que es la frecuencia. Es tu luz está o muy tenue o normal o muy fuerte, ¿no? Pues como dice Ana, si tú estás en una vibración alta, si tus intenciones son el bien, el deseo a todo el planeta, a la humanidad, a todas las especies, a la armonía, al en serio vivir en agradecimiento y no intentar fregarte al otro, no intentar afectar al otro, no ser violento con el otro, no estar en el tráfico y estar maldiciendo a todos, sino poquito, teniendo las mejores intenciones, tu frecuencia lo va a reflejar y te vas a ir a un lugar así. Si tú eres un político que ha abusado, si eres una figura religiosa que hizo estos actos, tu frecuencia lo va a reflejar y reflejar. Pero sí siento que hay un regreso, que es posible un regreso. Sé que hay gente que difiere conmigo y dice, es que la gente que ya, los seres que ya son oscuros van a ser oscuros por mucho tiempo, pero es posible, si ellos lo desean, que vayan poco a poco subiendo su luz y sus actos lo van a tener que reflejar. Y siento que nosotros, yo que he ido descubriendo mi historia, es como un vaivén. Definitivamente no siempre he tenido luz y he estado en momentos oscuros, pero hay regresos de esos momentos. Entonces, eso me hace ver que sí podemos caer en situaciones así, pero sí pienso que en el momento en que decidimos cambiar y tener las mejores intenciones, porque nuestras acciones son nuestras intenciones, en este mundo físico, nuestras acciones son nuestras intenciones por nuestras posibilidades. Si yo estoy postrado en cama y no tengo brazos, ¿qué acciones se pueden esperar? O sea, si no puedo hablar, si no puedo escuchar, si no tengo mis sentidos, si no tengo dinero, ¿qué acciones se pueden esperar? Pero sí puedo tener las mejores intenciones. Sí puedo vibrar alto y tener mi luz fuerte porque tengo genuinamente el agradecimiento a mi creador, al universo, y digo, aquí estoy. Soy parte de la creación y doy todo por la creación. Soy parte del todo y me doy por el todo. No específicamente a uno, al otro, sino genuinamente ese. Entonces, lo que yo he estado, platicábamos alguna vez tú y yo del autodescubrimiento, es descubran quiénes son, descubran que son estos seres hermosos, todos, aunque me estés escuchando en una prisión, eres un ser hermoso. Tus acciones te han llevado a estar en una prisión, sí, pero puedes regresar a ser lo que realmente eres, puedes regresar. Y sé que hay historias todos los días, quien dice es que está en prisión, intenta ayudar a los prisioneros, salió, se volvió, empezó a ayudar y ayudar y empezó a entender que esa era su misión, no interferir con los demás, sino apoyar a esta creación. También siento que hay una ley universal que es la ley del libre albedrío. El creador nos dijo, tú haz tu experiencia, tú decides qué hacer, yo no voy a intervenir, no te voy a agarrar la mano de repente y decir no lo hagas, pero tú sabes cómo comportarte. Pero lo olvidamos. Y en estas dimensiones tan densas, en estas realidades tan densas, en tanta programación desde que nacemos, con la televisión, con todo este sistema, por eso nos comportamos como comportamos. No es justificación, y no estoy justificando a los criminales, ni mucho menos, pero el abuso del libre albedrío, el que lo puedan hacer, el que no llegue alguien y les pare la mano cuando van a disparar, porque no lo hacen. ¿Quieres matar a alguien? Mátalo. Pero como dice Ana, tú solo vas a tener, tú solo, no un consejo, no un juicio, No. La tú solo frecuencia. vas a tener que procesarlo y aceptar lo que venga. Vas a estar en el lugar correcto. No vas a estar ahí con los asesinos. Vas a decir, yo soy inocente, yo no, sabes perfectamente que no lo eres. Entonces, estás en el lugar correcto. Pues Tienen que tener, disculpa un momento, sí, tienen que sí. tener un arrepentimiento sincero. O sea, ellos están un Es el tiempo regreso. viviendo en ellos mismos lo que han hecho pasar a otros. El padre es cierto que les puede dar una oportunidad, pero para ello tiene que haber un arrepentimiento sincero de verdad en base a lo que han hecho. Y un Exacto. querer Ese es el restaurar regreso. eso. Es el Sí, arrepentimiento genuino. genuino. No él como, perdón para la Iglesia Católica en particular, que es la que maneja la confesión,
padre pequeño, y luego vuelves al mes, padre pequeño. ¿Qué arrepentimiento es ese? ¿Qué aprendizaje hubo? ¿Qué cambio hubo? Por eso yo cuando escucho eso y digo, y el padre lo vuelve a absolver, pues, oye, muy mal, mira, reza 3 padres nuestros. Eso es el ojo por ojo. Compensa un acto malo con un acto bueno. En vez de decir, no hagas actos malos, solo haz actos buenos. Y no por esperar que eso te traiga algo bueno, sino porque tú eres eso. Haz actos de luz porque tú eres luz. No pienses que por donar dinero va a compensar que mataste a alguien, o por ayudar a la familia al que mataste, ya el acto se... Porque ese es el genuino arrepentimiento, es entender, eso no lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer. Y en particular, no dudo que pueda yo ser, si alguien llega y me corta un dedo, pues voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero yo, en particular, la violencia. Después de que descubrí vidas pasadas con situaciones violentas, dije, ya no quiero más violencia. Es que no es la forma de comportarse. Entonces, para mí eso es, no, el arrepentimiento genuino es evolucionar y decir, esa vibración ya no voy a volver ahí. No es de que vuelvo y me vuelvo a arrepentir y regreso y estoy como ping pong. Es ese lugar, yo ya no vuelvo, yo ya voy a estar en otra situación. Ya aprendí mi lección. Para mí ese es el genuino arrepentimiento. Bueno, eso ya yo creo que se te tiene que encender esa luz dentro y esa chispa que te hace retroceder, siempre y cuando no seas un portal biológico. Esa es otra, porque pienso que son los que más daño hacen, que lo hacen voluntariamente porque quieren, pero que están puestos aquí para hacerlo, ¿no? Entonces, pienso que si eres un ser almado o con esencia, sí que puedes llegar a ese arrepentimiento genuino, porque hay algo bueno que está dentro de ti, pero en muchos casos esta gente yo me inclino más a pensar que, porque es que hay gente que hace cosas muy chungas, gente que hace mucho daño, que son muy violentos y una parte de mí me dice es que no pueden ser humanos, ¿no? Pero bueno, eso es un melón a abrir para otro Eso es programa. un tema muy difícil. Sí. Entonces, podríamos seguir un poquito avanzando sobre, yendo un poco al mundo onírico, que Alex lo estaba tratando y también tú y yo lo tocamos, Ana, en un programa. Y es un tema muy interesante porque es como donde practicamos la muerte todas las noches, ¿no? Es como que un tema se puede fundir con el otro. Entonces, eso también me ha llevado a pensar que hasta qué punto los sueños son genuinos, hasta qué punto nos podemos fiar de ellos o de los mensajes que nos transmiten, porque también nos pueden manipular y programar a través de los sueños, ¿no? Entonces, explícanos un poco, por favor, ese espacio entre, digamos, la vida y la muerte, cuando salimos del cuerpo, si nos pueden programar, y cómo diferenciar unos sueños de otros. Bueno, eso ya te haré la pregunta más adelante, pero explícanos un poquito el mundo lírico, Ana. Claro, el mundo de los sueños es que se puede colar ahí de todo prácticamente, o sea, tiene muchas rutas. Hay sueños que son prácticamente tu subconsciente metiéndote un mensaje de algo que tú puedas necesitar en un momento dado, ¿sabes? Yo llegué a tener sueños en que me han recomendado realiza ayuno y la respiración pranayama. Y he tenido un sueño de salían 2 nubes y me salía el cartelito debajo de las nubes, pranayama, ayuno. Y me estaban haciendo recomendaciones en sueños, ¿no? O sueños cuando murió mi gata Kiss, una gatita que yo tuve con 3 años. En ese sueño mi gata estaba en el veterinario ingresada, había cogido el SIDA de los gatos, estaba muy enferma y estaba ingresada en el veterinario de noche. Y yo me acuerdo que soñé que yo estaba con mi gata como en un puente. Muchas veces yo llevaba espíritus a ese puente, que es como un puente de flores que está no tiene tierra, ¿vale? Está en el espacio y es como un puente donde cuelgan flores. Y yo estaba en ese puente con mi gata al otro lado del puente y salió una voz de enfrente del puente y me dijo, ¿quieres pasar? A mí, como si yo fuera la gata, ¿quieres pasar? Y yo le dije, no, yo tengo cosas que hacer en la tierra. Y en ese momento vi de la gata mía salió una luz azul, pero azul turquesa, y se metió por mi chakra corona y la gata tampoco pasó. La luz se metió en mí, ahí me desperté del sueño y miré la hora, las 2:35 de la madrugada. Cuando yo fui al día siguiente al veterinario me dijo, tu gata murió a las 2:35 de la madrugada. Yo había soñado la hora exacta en que murió mi gata en la clínica veterinaria. Mi gata era un fractal mío. Por lo tanto, a mí me hablaban como si yo quisiera cruzar el puente, como si yo fuera la gata, que la gata la tenía a mi lado derecho. La gata se metió en mí, nunca se fue. Y tengo que buscarte una foto, Nuria, donde en mi campo energético sale una gata semitransparente en mi campo de energía, en la foto. Está conmigo. Era un fractal mío en gata. Entonces, fijaros que en los sueños nos pueden dar consejos para nuestra vida. En los sueños podemos saber algo, un acontecimiento que está ocurriendo en otro lugar y nos lo avisa el sueño.
En los sueños, yo he tenido sueños donde me han puesto trampas los arcontes para que les abriera con la llavecita esta de la serpiente, lo que conté, ¿no? Que vino un señor en la montaña de Montserrat, ahí era mi alma. Fijaros que ahí era una parte de mi alma en ese sueño, no era mi cuerpo astral en sí, sino que habían contactado a mi alma y yo estaba soñando que ese señor que me estaba a mí pidiendo, lléname esta llave de energía, hubo un señor en la montaña de Montserrat que me dio una llave que tenía como la forma de la mano, como si todo esto fuera los ojos de la serpiente, un tipo de arterias y la llave era hueca, era muy ancha, y me dijo, mete tu energía aquí, llena la llave. Yo metí la energía, pero la que metió la energía en ese sueño a la llave fue mi alma, porque no era dual. No era dual. O sea, yo en sueños tengo más astucia, mi cuerpo astral es más astuto, para diferenciar aquí con quién trato, a quién sí, a quién no y qué hago. Pero esa parte con la que yo soñé era una parte del alma mía, porque era inocente, era pura, no tenía maldad, no tenía desconfianza hacia ese señor. Me vino el señor, lléname la llave, yo la llené, yo apunté a la piedra de la montaña que me dijo que apuntara con la llave llena ya de luz. Y claro, cuando me desperté de golpe, Akhenaton me dijo, he tenido que cerrar todo, la has liado. La has liado, o sea, tu alma estaba metiendo luz a la llave para abrir, querían que abriera la montaña de Montserrat, que por cierto, para los que no lo sepan, la montaña de Montserrat es falsa y es artificial, no es verdadera. Y debajo hay ciertos seres que no son positivos, para los que van allí todos los días, en los días 11, a los ovnis y a los encuentros de ovnis, que lo que hay abajo son Ya reptiles, lo he que dicho, lo sepáis. ya he reventado todo el sistema y me he quedado tan ancha Es con una el culto que montaña hay a la montaña. puesta, no es, es artificial, no es natural y debajo de esa montaña hay Ya, ciertos seres y no positivos, ¿vale? No positivos. Claro, en el sueño ese yo era mi alma, o sea, ahí no era mi cuerpo astral, que es el que con el que viajamos en sueños, se supone. Ahí contactaron con una parte de mi alma que no tenía dualidad, que era pura, inocente, que estaba llenando la llave tan alegremente sin poner ninguna objeción al Señor. Claro, mi cuerpo astral le hubiera puesto objeción a ese Señor. O sea, ahí ya tenemos un lado de que contacta con nuestra alma en sueños, ciertos seres, y podemos ver eso que pasa. Otro sueño que tuve también, que para mí fueron muy reales, que ya lo conté alguna vez por TikTok, por aquí, ¿no? Pero en ese sueño yo me vi saludando a un señor en el sueño, muy reales, muy vivido en los sueños, como te veo a ti, con mucha claridad. Y yo me vi saludando a un señor y el señor me metió a un sitio que era como un anfiteatro grande. Al lado izquierdo había como palcos, como antiguos teatros, como los palcos donde se sentaba la gente a ver el teatro. Había un escenario adelante y en la parte derecha había una pared como gris, como si fuera de hormigón o de cemento la pared. Y a mí me subieron, había un escalón en el suelo redondo, era un escalón y había dos sillas posicionadas ahí. Y el suelo tenía un símbolo que yo juraría que era un pentagrama del revés. No recuerdo bien el símbolo, pero había un símbolo. O sea, yo creo que era un pentagrama del revés. Me sentaron en una silla, el señor se sentó a mi izquierda encima de ese círculo con ese símbolo. Noté que me enchufaron una máquina al chakra como si fuera un catalejo de esos que usaban los piratas para ver de lejos. Algo parecido a eso, como un catalejo. Me enchufaron una máquina al chakra y noté un tirón en el chakra. Ahí en el sueño yo abrí los ojos en el sueño. O sea, fíjate el tirón que no me meterían del chakra que yo hice así, abrí los ojos en el sueño y empecé a mirar dónde estaba. Y se me ocurrió meter los símbolos de maestría Reiki, el Chokurei y el Dai mío a la pared de hormigón de la derecha. Cuando empecé a meter los símbolos Reiki, la pared se empezó a resquebrajar. Y empezaron a salir un montón de almas semitransparentes, todos con la sonrisa en la boca, jiji, jaja, jiji, jaja. Había uno que iba a caballo con una lanza semitransparente, o sea, era de otra época. Y entre esas almas salió una sombra negra grande que era como el que las custodiaba. Y el señor de la izquierda empezó a gritarme a mí, ¿qué has hecho? Con las manos así, ¿qué has hecho? Y yo me desperté en la cama sentándome de golpe. Le liando la reventé el parda. chiringuito. Aquí, allí, da Le igual. saqué todas las almas que había allí. Entonces, ¿qué son los sueños? Depende. Porque tenemos sueños en que los arcontes intentan interferirnos para sacarnos un provecho. O aprovecharse de nuestra alma ahí con la máquina esa que intentaron hacer, sacar mi alma. Que consiguieron que yo abriera los ojos y me despertara dentro de donde estaba. Que consiguieron que me diera por poner los símbolos y no solo no se llevaron mi alma, sino que liberé a las 500 y pico que había allí, que salieron almas y almas sin parar. De ahí. Entonces, yo creo que ya no me van a llevar más a esos sitios a mí, porque No. les voy a fastidiar el Son demasiados. chivito. No me van a llevar más. Hay sueños que soñar con eso, con que te recomiendan un ayuno, un pranayama. Otros sueños que tú ves que son trampas arcónticas en toda regla, ¿no? Que te están queriendo dar lo que hablábamos antes, un regalito, para que lo cojas. He tenido sueños que yo me he visto firmando unos contratos con ciertos seres que eran tres, que tenían como orejas puntiagudas y se iban con el contratito mío. Claro, cuando yo me despierto digo, ¿qué he firmado? Porque me acordaba de haber firmado el contrato, pero no sabía el qué. Vuelta al sueño ya despierta, a ver qué afirman ese contrato para romperlo, quemarlo en el sueño y decir, no firmo nada.
No estoy de acuerdo con vosotros en nada y no firmo nada. ¿Qué se puede ver en los sueños? Todo. Desde el subconsciente. Es que incluso se pueden programar sueños para tú tener soluciones a problemas de tu vida. Esto es algo que ya se hace mucho tiempo. Lo que se llama programación de sueños para buscar una solución a un problema tuyo. Que hay una manera de tú con un vaso de agua lo llenas y por la noche tú cargas ese vaso de agua para recordar los sueños. Y te bebes la mitad del vaso de agua. En la mesilla tú pones tu cuaderno y tu boli y das la orden a ese agua que cuando despiertes por la mañana te vas a beber la otra mitad de agua que queda y cuando te la bebas vas a recordar los sueños. Entonces inmediato, cuando lo recuerdes antes de que se te vaya, lo apuntas al cuaderno. Pero claro, es que los sueños hay de muchos tipos, desde sueños en los que está tu alma metida en medio, sueños que es tu cuerpo astral el que lo vives, sueños que son liberación del subconsciente o limpiezas del subconsciente, sueños que puedes programar intencionadamente para buscar una solución a un desafío o un problema que tengas. De hecho, hay muchos chamanes que hacen lo que se llama incubar sueños, incubación de los sueños. O sea, que les llega un cliente con un problema, déjame un tiempo que me enfoco en ti, voy a incubar sueños para ti, para tu problema y voy a decirte lo que veo y en base a eso encontraremos la solución. También podemos incubar sueños para nosotros. El tema es que no se nos enseña a incubar sueños. Meter una amatista debajo de la almohada en bola, bola de amatista, energía femenina, que es la bola en cristal. Y esa bola cargada para recuerdos sueños, dar el decreto de recordar sueños más hacerlo del vaso de agua, si te acostumbras a eso cada vez, vas a tener los sueños más lúcidos. Más luego leer el libro El arte de ensoñar de Castaneda también te ayuda a que los sueños sean como más activos, que tú los recuerdes más luego, pero es que ahí podemos ver todo, desde cómo se maneja el alma que es pura, inocente y no es dual, a cómo se maneja el cuerpo astral, a cómo el subconsciente te está sacando cosas de la sombra que tienes ahí o que tienes que trabajar, hasta incubar sueños y recibir mensajes también de tus guías, de tu yo superior o de entidades de otros lugares y que tú recuerdes cosas, ¿no? A mí me han llegado a hacer magias y yo llegué a estar en un sueño viendo las magias que me habían hecho, lo que había ocurrido en esas magias, e incluso ver una planta verde rodeándome, la madre tierra cuidándome en el sueño. O sea, como que el sueño te avisa, te han hecho esto, pero la madre tierra está aquí. ¿Sabes? Entonces hay sueños de todo tipo, pero no siempre todos los sueños los maneja el mismo ser dentro de ti. Porque claro, dentro de los Ujú. fractales que tenemos, alma, subconsciente, etcétera, en cada sueño puede aparecer algo de ti que quieres sacar o decir algo y entonces puedes tener un sueño que sea el subconsciente con sus mensajes, que sea tu cuerpo astral el que lo vive o que sea una pieza álmica tuya que está viviendo una experiencia o que tu yo superior incluso te guía a una incubación para encontrar una solución a ese sueño. No sé cómo lo verá Alex. Es muy interesante. No sé si puedo agregar algo, Ana, porque para mí el mundo de los sueños es fascinante y es un regalo del universo porque si nos ponemos a ver, nadie nos enseña a dormir, nadie nos obliga a dormir, es necesario. Para mí hay un fenómeno muy interesante, hasta la ciencia lo comparte, que si duras 20, 25 días sin dormir, más o menos falleces. Obviamente la ciencia dice que es porque de inflamación del corazón y el cerebro, etcétera. Para mí es porque nuestro espíritu necesita, como ya lo mencionaste tú, Ana, creo que hace unos minutos, necesita salirse todos los días en el sueño. Claro. Entonces, hay también que me ha dicho porque han tenido experiencias estilo ayahuasca o estilo sueño lúcido, estilo viaje astral, después de 1 o 2 noches sin dormir. Claro, pero no es porque sea bueno dejar de dormir, es porque el cansancio es tan profundo que cuando realmente ya concilias ese sueño, por ejemplo, después de un trabajo universitario, a mí me tocó una vez que tuve un viaje astral que me vi dormido, después de un viaje en Rusia en camión, que veníamos de Moscú hasta Finlandia, 48 horas durmiendo 15 minutos en el camión. De rato en rato llego por fin a mi cama y caigo, ni siquiera me cambio, de lo cansado así, caigo en un sueño tan profundo, tan reparador, que tengo la experiencia. Pero no es porque sea bueno dejar de dormir, es porque simplemente te cansa tanto que cuando ya por fin el espíritu puede salir, pues tiene todas las ganas de tener esta experiencia, ¿no? Eh, entonces, para mí es otra cosa que el sistema ha hecho en empezar a decir, no, no necesitas 10 horas de sueño, necesitas 8, necesitas 6, o 4, bueno, pues si es lo que puedes dormir. No, no, duerman todas las horas que ustedes puedan y preparen sus sueños, como dice Ana. En esos 5 minutos antes, ese estado de penumbra, ese estado entre conciencia e inconsciencia ahí, es como una especie de meditación en que quiero recordar mis sueños, quiero decretar, quiero ver a mis amigos estelares, yo ahorita he estado diciendo, quiero ver a mis amigos Urma, y por ahí he tenido
pequeñas experiencias, ¿no? O sea, estoy en mi proceso, en mi trabajo, pero es fascinante lo que sea. Ahora, de que sí accesan arcontes, creo que también por medio del astral, seres desencarnados, familiares trascendidos, que eso es positivo, pero se pueden ver por ahí, claro, porque estamos en este mundo. Y particularmente el que yo diría que hay que tener cuidados con el astral, que sí es el bajo astral en particular, pues está lleno de seres muy confundidos, ya muy cansados, algunos llevan cientos de años terrestres ahí en el bajo astral, pues tener discernimiento y cuidado. Yo tal vez es inocencia, probablemente estoy equivocado, pero yo sí pienso que siempre estamos protegidos. Por eso sí digo, mediten, ábranse a sus sueños y todo, porque al final, si se ven vistos en una situación, tienen su luz, ustedes tienen su propia luz, entonces simplemente tranquilos y si ven a un ser así, o sea, como lo ha platicado Ana, ¿no? Ahí la quisieron a ella atrapar y ella liberó, o sea, le salió peor, ¿no? Como dice, ya no la van a invitar. Entonces, así, exactamente así pienso que estamos en este mundo. Yo también he tenido unos sueños muy terroríficos, oscuros totalmente. Se me ha hablado, no sé si sean de vidas pasadas o otras dimensiones, pero al final como que he logrado tener esa paz de no caer despierto y tal vez como que, pero hay que estar tranquilos que al final siempre estamos protegidos. Y entonces no es como que ahí nos van a destruir y por tener un sueño así, vas a caer en una situación, sino es algo, poco a poco, es algo que les va a abrir muchas puertas al conocimiento de quiénes son. Siento que puede acercar guías que se están intentando comunicar con ustedes, que es mi situación ahorita, mis guías me dicen, queremos hablar contigo, eres tú el que no te logras comunicar. Entonces siento que el mundo de los sueños nos podemos ahí juntar y tal vez en este mundo consciente para mí es por bloqueos mentales o por alguna razón yo no lo estoy permitiendo que suceda. Yo sé que mis guías, mis familias estelares quieren hablar conmigo, soy yo el que en este mundo denso consciente es el que no lo está logrando. Y siento que en ese mundo inconsciente se abren muchas cosas. Entonces, sí, yo coincido con Ana totalmente. Es un mundo fascinante que tiene todo ese tema que te pueden hacer firmar contratos, puedes volver a tener creencias limitantes. Yo he roto ese tipo de apegos varias veces y cuando tengo sesiones y digo, pues ese yo ya lo había roto, contratos de carencia, de cuestiones de que sufrimientos por mi lineaje familiar, de despojos y cosas así. No, es que ya lo volviste a firmar en un sueño y no me acuerdo. Como bien dice Ana, o sea, firmé algo y como cuando firmas y no lees, ¿no? En el banco, así que está la letra chiquita, ok. Entonces sí se da eso y eso no sé si Ana nos puede dar alguna herramienta como no caer en eso, pero sí sé que en los sueños al estar en ese mundo, sí podemos recontratar cosas que creemos que ya hemos roto. Iba a comentar respecto a lo que has dicho, que a veces tenías sueños como muy densos o muy pesados. Hay una señal muy clara de cuando a alguien le han hecho magia negra porque tiene muchas pesadillas días seguidos. O sea, es como que hay mucha pesadilla muy seguida que no es habitual en la persona y de repente un día empieza a tener pesadillas y otro día pesadillas, otro día pesadillas y sueños muy densos, a lo mejor con guerras, con batallas o que estás Es- sirviendo a alguien, ahí hay magia negra. Cuidado que los sí, sueños también nos avisan. Cuando tenemos hecha una magia negra, uno de los primeros síntomas es tener muchas pesadillas, aparte de molestias en cabeza, en nuca, en espalda, que empiecen a torcerse las cosas. Muchas pesadillas seguidas cuando tú habitualmente no las sueles tener, alguien te está haciendo algún trabajo. Eso hay que sí, tenerlo presente también, porque en los sueños también, cuando te han hecho algo, esa densidad, ese ancla que te lanzan, es como que se manifiesta ahí dentro de los sueños, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y para cuando tú has hecho un contrato, es que claro, en los sueños no es como este yo más consciente que tenemos aquí, ¿no? Hay veces que tú firmas un contrato y te despiertas y dices, pues ya la lía parda, ya he liado, ya he firmado un contrato con esos tres que se lo llevaban, ¿no? Simplemente cada mañana cuando despertemos, pues típico, con intención pura, el poder yo soy, cancelo, anulo y descreo todas las líneas de tiempo negativas, cancelo, anulo y descreo todos los implantes que me hayan puesto, cancelo, anulo y descreo cualquier contrato o pacto que yo haya hecho en forma consciente o inconsciente a nivel onírico mientras yo dormía y cancelo, anulo y descreo cualquier camino
negativo que yo haya podido abrir con seres del error o seres negativos en forma consciente o inconsciente. Eso todas las mañanas cuando despertamos. Todas las mañanas. O sea, tomarlo por costumbre, cancelar y anular lo posible que nos haya... Porque hay gente que se acuerda de haber tenido ese contrato, pero imagínate que yo no me acuerdo. Y lo firmaba, pero no recuerdo el suyo. Ese contrato se queda firmado y se queda activo. Se queda activo. Entonces, todos deberíamos cancelar todas las mañanas cuando despertamos líneas de tiempo, implantes, contratos negativos que hayamos podido hacer en forma consciente o inconsciente y acuerdos negativos o pactos con entidades del error o negativas, ¿no? Eso antes de Anularlo todos levantarse los casi. días. Al levantarse, claro. Y has comentado ahora un poquito acerca de las pesadillas, pero aparte de que puedan ser provocadas por magias que te puedan hacer, que hay gente que las tiene, no constantemente, pero sí de vez en cuando. Esos pueden ser ellos que desde otro plano te están imprimiendo programas o te están haciendo tener miedo o te están poniendo cosas negativas. Esos pueden ser ellos o también las puedes generar tú desde tu yo superior por advertirte de algo o no sé qué significado tienen las Claro, pesadillas. es que hay tres maneras de que tú tengas sueños que sean negativos. Uno es porque te hayan hecho magias negras, otro es por interferencias arcónticas que quieren bajarte la frecuencia y de ahí empezar a tirar de tu energía o meterte algún miedo para que tú cuando despiertes. Hay gente que se ha llegado a despertar aterrorizada después de una pesadilla y sudando y temblando y asustada, ¿no? Sobre todo, Ujú. fíjate, a lo mejor padres que te meten en un sueño que tu hijo se muere, ¿no? O que a mí me metieron un sueño durante un tiempo, los arcontes me lo metieron una vez y dije, van a por el sueño que a mí más me afectaba. O sea, estaba claro, los arcontes conocen tus puntos débiles y lo que a ti te puede afectar. Yo me llevé un susto de más jovencita cuando mi hijo tenía 11 años porque lo perdí en un centro comercial. Se me escapó el niño, se fue a mirar unos coches, cuando me quise dar cuenta el niño no estaba, el centro comercial era enorme y yo me volvía loca por el centro comercial buscando a mi hijo, ¿no? Como que lo había perdido. Y ellos saben que cuando quieren hacerme alterar todo el sistema nervioso, me hacen soñar que mi hijo está perdido. Y que yo voy gritando por el sueño a mi hijo, ¿dónde está? Llamándole, llamándole y buscándole por todos los lados, no lo encuentro, como iba en aquel centro comercial. Entonces, ellos saben dónde te tocan y por dónde te tocan para ponerte nerviosa, alterarte el sistema nervioso, que tú despiertes angustiada, ¿no? Porque si te tocan un ser querido importante para ti, despiertas angustiada y de ahí te sacan la energía. Claro, todas las noches nosotros deberíamos sellarnos. Hay días que ninguno lo hace, porque yo la primera, ¿eh? O sea, hay días que digo, hago cualquier cosa, leo un libro, estoy en la cama y me duermo y no me he protegido esa noche para dormir. Pero lo suyo sería meternos en un pentagrama, sellar la habitación y sellarnos para dormir. Y pedir la conexión con nuestro yo superior para que no nos interfieran tanto. No quita que todos somos humanos y todos tenemos días que nos hemos dormido y aquí nos hace ya nada. ¿Vale? Y hay sueños, ya está, somos humanos también. Pero el tema es que ellos sí te pueden interferir. Pesadillas pueden venir por eso, por ellos, interferencias de ellos, pueden venir porque te hayan metido implantes y que todo lo que sueñes a través de esos implantes sea un control negativo para sacar alimento ellos, pueden venir por esas magias y pueden venir también porque tu subconsciente esté lleno de sombra y te esté sacando esa sombra guardada a través de los sueños para que tú des una resolución a eso. O sea, te des cuenta o te percates de algo que está ahí en la sombra, que tienes que iluminarlo, darle luz, tomar conciencia de ello y cambiarlo. O sea que puede haber varios niveles de por qué tenemos pesadillas, pero sobre todo si las pesadillas son un día y otros seguidos y otro y otro y otros seguidos, ahí hay magia, ahí cuidado, Ujú. ahí cuidado. Lo pregunto porque hay muchísimas personas que piensan que es porque les va a pasar algo malo y viven en una angustia constante de que me va a pasar algo malo si tienes una pesadilla, ¿no? Y es muchas veces que vienen dadas o interferidas por estos seres que lo que quieren al final es bajarnos la frecuencia y alimentarse. Es que siempre es eso, Muchas es el veces nexo sí. común, es el objetivo, siempre es lo mismo y van a utilizar cualquier medio a su alcance para hacerlo, ¿no? Entonces es como que siempre tienes que estar pendiente lo que decía Alex, de desprogramarte siempre, de que repites, si esto yo ya lo había sanado, yo ya había roto este patrón o esta creencia, pero nuevamente la vuelves a tener, es como, ¿cómo puede ser? Es como que siempre tienes que vivir pendiente de eso. Por eso yo siempre digo que el camino, una vez que te metes aquí, que eres consciente de todas estas cosas, es un trabajo diario constante, es que nunca se va a Sí. acabar hasta que no te vayas. Entonces, siempre, siempre pendiente, siempre. A veces es angustioso, porque es como que dices, mira, a veces tiras la toalla y dices, mira, que os den por ahí, ¿no? Porque es que todos los días con la misma vaina, no me digas. Aparte es importante, si tú has tenido pesadilla, no te quedes con la pesadilla, ya está. O sea, cierra los ojos una vez que te has despertado, vuelve a ese sueño y cámbialo todo. Y cancela esa pesadilla con intención pura. El poder yo soy, cancelo, anulo y descreo este sueño con todo lo que ha pasado en él. Lo cancelo y cancelo esa línea de tiempo. Y seguido, la visualización lo cambia. O sea, visualizas en tu mente otra vez todas las escenas del sueño,
pero lo cambias todo, como cambiar una película, redirigir la película. O sea, si en el sueño mi hijo está perdido, pues yo sueño dentro del sueño que mi hijo está conmigo, que vamos juntos a todos los lados, que yo lo llevo agarrado del hombro y vamos por un sitio, parque de atracciones, etcétera, pasándolo bien. O sea, cambio el sueño. No dejo que permanezca el de ellos lo cancelo y superpongo una línea de tiempo positiva con el poder de la visualización, pongo un sueño nuevo cambiado y lo anclo y doy la orden de que anclo ese sueño, que mi hijo siempre está conmigo, que yo lo llevo del hombro y que estamos pasándolo bien. O sea, cambio el sueño. Es importante eso, saber cambiar los sueños. Hay tantas cosas que saber. Madre mía. Una cosa Eh, súper importante, ya pasamos. Ah, dime, Alex, di. no, nada más quería agregar ahí que en mi experiencia también, lo que acaba de decir Ana, es bien importante y se puede, que es cuando despierten y quieren volver a un sueño, en este caso fue una pesadilla, pero pueden volver a un sueño que estaban teniendo, intenten volver a quedar, piénsenlo, como que manifiéstenlo y queden dormidos otra vez y muchas veces regresan al sueño lúcido, o sea, en conocimiento de que yo quise regresar a este sueño, es un sueño, y ahí obtienen un cierto control muy, muy interesante. Y es cuando gente me ha platicado, es, quiero volar y empiezan a volar, y quiero irme a otro planeta, y entonces empiezan a acceder a otras situaciones ya en este control del sueño, ya no es un poquito, es como un barco que ya tiene un poquito de control, ya tiene un timón, ya no es un barco que está en medio del mar, que a ver a dónde nos lleva, que es un poquito cómo funcionan los sueños, ¿no? Que no estamos y recordamos algo, recordamos parte, a veces no recordamos nada. Eh, Porque, por ejemplo, en lo que mencionó Ana, yo no tengo ese recuerdo de volver a firmar los contratos. Entonces, lo hacía un poquito diferente. Del video voy a tomar cómo lo manifestó Ana, pero yo lo hacía diferente, que simplemente rompo todos los contratos que he hecho con fuerzas oscuras, etcétera. Un dicho y ahí que tengo, y sí lo menciono así como si sucedió o no. Pues bueno, yo como quiera, como dices tú, es un trajín constante que nos están intentando caer en los mismos lugares que ya habíamos caído y que Disculpadme que yo me quedo sin sí, batería y tengo que enganchar el no, aparato, ¿vale? no, O sea no, que me no, voy no, a no te bajar aquí abajo un preocupes. poquito y Sí, ahora vuelvo. Dale, dale, perfecto. dale. Si quieres te esperamos. Y, y sí, básicamente eso se me hace muy, muy interesante. Es un mundo, para mí es fascinante porque es un regalo del universo. Se pone a ver todo el mundo, puede estar donde sea, puede estar en el país que tú quieras, las condiciones que tú quieras, y todo el mundo tiene acceso al mundo de los sueños. Y si no lo tiene, es grave, Ya porque estoy como aquí. dije, hay nada más que ver para terminar el tema de los sueños. Hay un experimento que se supone que fue real. Yo lo investigué mucho porque me interesó mucho. Es un tema que siempre me ha apasionado. Se supone que fue en Rusia con prisioneros en la Segunda Guerra Mundial que les intentaron dar un fármaco porque ellos querían tener soldados que no durmieran. Entonces usan prisioneros y les dan un fármaco. Supone que duran 10, 15 días sin dormir y pasan todo tipo de situaciones que se ponen agresivos y todo. Y al final no mueren, pero como que se demonizan, como que se poseen, como que se vuelven demonios. Para mí es tan interesante porque es el espíritu tanto tiempo suprimido en este mundo consciente que llega un punto en que se va a su mínima expresión. Eso es lo que sucede cuando nos soñamos. Entonces, quieren maximizar a este mundo los sueños. O sea, es donde su espíritu está libre. Se sale de no del contenedor, pero se sale de esta experiencia un poquito y vuelve a hacer esa libertad que quiere el espíritu. Para mí es bien, bien bonito el mundo de los sueños. Y pongo ese ejemplo de esa situación cuando duras 10, 15 días, gente que ha hecho pruebas en YouTube y creo que un TikToker hizo algo así. No, o sea, es muy importante su sueño, muy importante. Es verdad, y cada vez se insta a dormir menos, ¿eh? ¿Por qué será? Sí, Es como que sí, tienes que también lo ser muy pregunto. productivo. Si duermes mucho es que eres mediocre. Esto, Exactamente, sí. 10 horas es muchísimo para un adulto. uh, Te dicen ya 8 o 6. Ahorita eres, ya están empezando a empujar, hasta los doctores te lo claro, dicen. 6. Y van a empezar luego claro, con 5 y con sí, 4. Yo escucho gente que duerme 2 horas al día. sí. No, yo Y si no. duermes más, eres un flojo. Así es, exactamente. Claro, Yo con es 2 que es no pudiera. increíble cómo nos intentan llevar a lo mismo. Y antes de pasar Así es. al último tema que teníamos ya preparado para acabar, me gustaría preguntarte, Ana, para cerrar este tema de los sueños. Ya sabes que hay un tema que a mí me apasiona y me perra, que son las líneas temporales, que es mi trauma. Me encantaría. Es lo que tú mueves, Eh, no es tu trauma, que tú ya, estás en el otro lado y dale que te pego quitando y poniendo línea, pero
de trauma nada. Claro, por eso me fascinan tanto. Sí, ahí cuando me lo dijiste digo, sí, ahora lo entiendo todo. ¿Podemos ver lo que estamos haciendo, lo que está pasando en otra línea temporal a través de los sueños, en esta, cuando estamos en esta? Si haces lo que se llama una incubación de sueño, puedes ir a ver esas líneas temporales, sí. Pero tienes que prepararlo. O sea, no porque, a ver, si no estás acostumbrado a tener sueños lúcidos, no has trabajado en el arte de ensoñar, del libro de Castanera, que lo recomienda a todo el mundo, si no sabes sobre incubación de sueños, pues posiblemente tú lo puedes pedir, a lo mejor puede pasar, puede no pasar o puede pasar y que ni siquiera lo recuerdes cuando despiertes, ¿no? Entonces el tema se trata de que lo vivas y que lo recuerdes. Invoca a tu yo superior e incuba el sueño de que quieres ver esas otras líneas de tiempo dentro de un sueño que quieres recordarlo. Pídelo, duerme con la matista en bola debajo de la almohada, hazlo del vasito de agua, lee el libro del arte de soñar, aprende a incubar sueños, trata con tu yo superior o tu yo cuántico también, prográmalo antes y luego a ver qué es lo que pasa y sigue un diario. Eso es como todo, necesitas una práctica. Es como la Ujú. meditación, o sea, ¿puedo ver cosas en meditación? El primer día seguramente no, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Llegará luego un momento que si eres un meditador acostumbrado, cierras los ojos y en 5 minutos ya recibes paquetes de información. Pero esto es como todo. Si tú nunca has trabajado con los sueños, no llevas un diario de sueños, no bebes un agua para recordarlos, no has practicado el arte de ensoñar, que te da detalles de cómo verte las manos en sueños y cómo se desdibujan las manos y tienes que mantener el enfoque, pues claro, si no has practicado como todo, no vas a tener la misma capacidad de soñar lo que pides que si sí has practicado. Y ya tienes Ujú. unas vivencias claras, ¿no? Del otro lado. Además, el arte de ensoñar es bastante corto, ¿no? Porque yo lo Es descargué el cortito, otro no día es en un PDF libro, y es bastante corto, así que bueno, no es un que libro la gente... largo, no. Es un libro que las que somos muy lectoras en 2 días no lo podemos haber leído fácil. Madre mía, con todos los libros que recomienda esta mujer, yo ya no tengo vida. Desde que llego hablando con ella, no sé cuántos libros he comprado ya, aparte de los que ya tenía. Así que, Claro, vamos porque claro, acumulando más. otra cosa que quiero decirle a la gente que no basta con leerlo, sino luego ponerlo en práctica, En especialmente práctica, estos, ¿no? claro. Claro, pero eso es súper importante. Así que bueno, ya para concluir, el último tema que teníamos así un poco hablado que queríamos tocar, que por cierto lo acabas de comentar tú, Ana, ¿qué hay de la meditación? Porque ahora también se está diciendo que te pueden interferir, que te pueden programar, que hay bichos que a través de ellas se te pueden pegar, que hay que tener cuidado con la meditación. Bueno, háblanos un poquito de eso y también si tenemos que protegernos de algún modo antes de entrar en un estado meditativo profundo. Claro, hablo de meditar con todas las de la ley, ¿no? No digo cerrar los ojos 5 minutos y ya, no, sino el hecho de entrar en una meditación profunda, bien para recibir información o bien para expandirnos de algún modo, ¿no? ¿Tú crees que es peligrosa, tal y como se está diciendo ahora desde muchos sitios? Hombre, peligroso es todo lo que la gente haga sin saber cómo lo hace y sin estar preparado. ¿Sabes? O sea, hay gente que enciende una vela y a lo mejor está trayendo un montón de espíritus a esa casa porque está poniendo una luz. O sea, hasta para encender una vela hay que saber encenderla con horas astrológicas, con día astrológico, con ciertas hierbas y esencias y con ciertos elixires o fluidos condensados que se llaman en magia para saber poner una vela, porque si no puedes incluso hasta con una vela hacer un daño en lugar de un bien o atraer y llenarte la casa de entidades de todo el edificio porque estás poniendo una luz ahí. O sea, hay que saber cómo poner hasta una vela. Claro, la meditación es mala o buena, depende. ¿En qué vibras tú? ¿Cómo entras a meditación? ¿Has sellado la habitación antes de meditar? ¿Has conectado con tu yo superior y has pedido la protección de tu bóveda espiritual y de tu yo superior? ¿Trabajas con tu bóveda espiritual para cuando medites que ellos estén pendientes? Claro, o cómo entras a meditación, ¿vale? Para mí la meditación siempre ha sido un libro abierto a conocer a mi guía, a conocer mis fractales y los he recuperado a través de las meditaciones. O sea, para mí han sido la caña las meditaciones. Me han ayudado a completarme a mí misma, a saber quién era mi guía, a ver cosas que necesitaba en un momento dado. O sea, te puedo decir que yo he vaciado la mente, he abierto energía, me toca un órgano que tenía un problema en ese órgano y hasta he visto escenas de la niña interior tirando piedritas como a una charca y era que yo tenía cristales en la vejiga y tuve que trabajar con la niña interior y lo que me estaba mostrando que pasaba en la vejiga. O sea, tú entras en meditación, tienes un problema en un órgano, abres la energía y tocas el órgano. Y meditando, vacías tu mente, preguntas qué pasa al órgano y te llegan escenas de lo que está pasando al órgano, de si la niña interior está enfadada, de si pasa algo con eso, es meditación. O sea, la meditación para mí es lo que te abre el libro de todo lo que está oculto en tu vida. Claro, ¿cómo meditamos? ¿Y a quién invocas cuando meditas? Porque hay gente que voy a entrar en meditación y voy a invocar la Santa Muerte que la recé ayer con el voy a invocar no sé qué. ¿A quién estamos invocando para meditar? ¿Con qué estamos trabajando? ¿En qué forma lo hacemos? ¿Trabajamos con la bóveda espiritual? ¿La metemos, activamos en esa meditación para estar protegidos?
¿Cómo entramos a esa meditación? ¿Sellamos la casa? ¿Trabajamos con el círculo elemental, el belilín, para sellar la casa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sellamos, no sellamos, protegemos, no protegemos, trabajamos con la bóveda o no? Antes de meditar, como antes de poner una vela, como antes de hacer cualquier trabajo espiritual, tú tienes que sellarte tú, tienes que sellar la casa donde vas a trabajar, sellar la habitación donde vas a estar, activar tu bóveda espiritual tuyo superior. ¿Cuántos entran a meditar así? Nadie. Entonces la meditación es mala o buena, depende cómo la haga la persona. Qué ansiedad, nena, qué ansiedad. Es que no vivo ya, yo no puedo vivir así. ¿Y qué me dices ahora, antes de preguntarle a Alex cómo ve este tema? ¿Qué me dices de las famosas meditaciones colectivas? Yo ahí sí que no voto por hacer para nada. O sea, una meditación tiene que ser individual, porque el colectivo está sumando energía a toda la gente que va ahí. Y tú no sabes lo que lleva esa gente que va ahí. Tampoco sabes si tu frecuencia es tan alta que te vas a comer la densidad energética de la gente que vaya ahí. Eso por otro lado. Espera que tengo la gata que parece un mono. En vez de una gata, la gata se sube a todos los lados, yo no sé, no para quieta. Bueno, el tema es que tú no sabes qué energía y qué frecuencia lleva la gente que va ahí. Por no hablar de esos lugares donde se juntan un montón de gente a abrir portales a tal ser en tal lugar. O sea, luego vienen los que son seres superiores que tienen que ir a cerrar los portalitos que han abierto, otros que se piensan que han venido aquí a abrir portales. O sea, los portales que los guías del otro lado quieren abrir ya los abren ellos, no hace falta que los abramos nosotros. Nosotros estamos para anclar energía al planeta, no para abrir portales de ningún tipo, eso lo hacen los otros. ¿Vale? Entonces, meditaciones grupales yo no soy partidaria, porque ahí se forma como una especie de conexión de todo el grupo y tú te sumas a la energía de ese grupo. Imagínate que dentro de ese grupo tú seas una empática y uno del grupo lleva magia negra, otro lleva implantes y otro lleva demonios. El que sea más empático y vibre más alto se come lo de todo el grupo. Yo no soy partidaria de No, meditar no, en no, no. grupo, meditar es individual. Tú con Sí, la sí. fuente, tú con tu esencia, Mm. ya está. Opino completamente igual que tú. O sea que por eso siempre me gusta decirle a la gente, cuidado, cuidado con lo que haces, dónde te metes, con quién meditas, dónde, de qué manera. Es que, vamos, totalmente. Es que hay que tener estas cosas en cuenta porque luego nos pasan los que nos pasan, se nos pegan cositas, nos pasan cositas, Claro. en fin, que nos llevamos sustos y muchas veces los podemos evitar fácilmente, ¿no? Entonces, en fin. Tú eres la Alex, prudencia, Nuria. O sea, tú en todos los vídeos de tu canal pareces eres como la justicia, ¿no? La niveladora, la prudencia. Cuida con esto, cuida con aquello, esto, cuidado, no sé qué. Como la niveladora, la justicia. Ahí la Nuria, ¿eh? La total, justicia, que no hagáis esto, cuida con lo otro, pensarlo, mirar, seleccionar. no, no, Ay, es se que me parto. Eres como la que lleva la orquesta, Nuria, con los palitos de la orquesta. Tú eres como la que está dirigiendo la orquesta. total, porque me parece que pueden pasar tantas cosas que es como, cuidado, 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 ya ves. Me parto de risa porque es como, gente, a ver dónde os metéis, ¿no? Porque muchas veces hacemos las cosas con tanta inconsciencia que no sabemos, y lo digo por experiencia personal, porque yo antes de saber todas estas cosas era como, tal voy a sin pensarlo. Entonces yo ahora, como ya he vivido las cosas, digo, cuidado, cuidado, luces, por favor. Y claro, he también descubierto muchas cosas que pueden ser perjudiciales, como esto de la meditación colectiva, que, en fin, Exacto. puede ser peligrosa. Más vale pecar de prudente y protegerse y pensarlo y bueno, me ha llegado esta información, me ha llegado esta práctica, voy a informarme primero. Yo es siempre lo que invito a las personas. Infórmate primero, ten una visión global de todo lo que puedes hacer o de todo lo que esa práctica te puede aportar y luego ya, dependiendo de cómo lo veas, pues lo haces o no, te proteges, tal, parte de tu discernimiento, ¿no? Pero antes, de verdad, siempre investigar, conocer, que es que para mí es lo más importante, de verdad. Aunque yo he sido de las kamikazes, Nuria. Lo Yo te, sé. te veo y digo, ole la Nuria que está poniendo aquí, ¿no? Como equilibrio, armonía, cuidado, mirad, tal. Pero yo he sido de las kamikazes. Yo he aprendido mucho pues me he metido en todos los infiernos y no me arrepiento, pero de algunos me ha costado, Dios y ayuda a salir, también es Claro, verdad. pero igual es porque en el fondo tú sabes que tienes o que tenías las herramientas para evitar males mayores, ¿no? O si te pasaba algo podías salir de ahí, pero la mayoría no tiene esos conocimientos para que si pasa algo puedan salir de algún modo. Entonces, claro, por eso personas como tú son las que menos abundan. Entonces, por eso que si somos normalitos, más vale ir con prudencia por la vida. Alex, ¿qué opinas de todo esto de la meditación y demás? Sí, pienso lo mismo, que es una herramienta muy valiosa, pero si tenemos miedo a que un ser oscuro, desencarnado, aquí están. Digo, no hay que meditar. En cualquier momento de tu vida
consciente, inconsciente, en los sueños, en todos lados puede haber ese tipo de situaciones, ¿no? Yo lo que pondría es, no soy muy creyente que estas sean herramientas parecido como la religión, al decir, bueno, voy a misa y ya estoy protegido toda la semana, o ya limpié todo lo que hice en la semana, ¿no? O fui a confesión y ya depuré. Eh, Alguien me decía una vez en una entrevista que, por ejemplo, del New Age, que meditas y estás así en estado zen y todo, y te juntas y todo, y luego llegas a tu casa y le gritas al esposo, tratas mal a los hijos, o tratas mal a la gente en el tráfico y todo, ¿no? Entonces, para mí va de la mano de la vibración o de las intenciones que tú tengas, ¿no? Entonces, mientras no estés buscando ahí cosas como favores o contactar eh, deidades, así como dice Ana, ¿no? Que estés buscando a la señora Blanca y todo, porque no lo veo muy diferente, por ejemplo, la gente que juega a la Ouija, ¿no? Que estás buscando, tú te estás queriendo meter en problemas, buscando favores de deidades que sí van a negar, y sí te van a decir que te lo van a hacer, te van a decir que si el novio está con otra, que si este tipo de cosas, pero realmente ahí sí tú estás buscando, tú estás vibrando en esa fuerza, ¿no? Entonces, recuerdo lo que Ana mencionó en el vídeo con ustedes, que ella, están los seres oscuros, ya no la ven, porque ya no la pueden ver, ya está encima de ellos, ya está fuera de su campo de visión, fuera de su vibración. Es lo mismo, si tú meditas y estás bien intencionado y todo, yo siento, sí se puede acercar un ser oscuro intentando confundirte, sí, pero aplicas el discernimiento, aplicas tu protección, tienes tu luz, y tal vez sea yo muy inocente, pero yo pienso que no debe de pasar nada. Ahora, siempre hay que saber quién lleva una evolución. Yo, por ejemplo, conozco a Ana, conozco a mi amiga María, conocí a Ana, otras personas también, y he tenido, no meditaciones grupales, pero he tenido visualizaciones guiadas o meditaciones guiadas en que solo esta persona y yo, por ejemplo, contactamos a mis guías y yo estoy recibiendo como visualizaciones de nos estamos uniendo de cierta manera. Yo lo veo un poquito diferente a las meditaciones grupales que se mandan ahí en Twitter, en X, en TikTok. Ahí sí es totalmente de acuerdo, te estás metiendo, es como meterse a una iglesia. Sí. Es increíble, a veces vas a la iglesia y hay gente que me dice, yo siento que me succionan la energía, porque vas y estás todos niveles de vibración. Hay gente que va con muy buen nivel de vibración, de frecuencia a la iglesia, y hay gente que lo tiene bajísimo, ¿no? Entonces, y está como en los hospitales, que no sé si lo sientan, que cuando vas a un hospital hasta te debilitas físicamente, pero es porque todos los enfermos están intentando. Vas pasando casi creo que por su cuarto y dame algo porque yo estoy muy mal, estoy muy abajo. Así lo veo, ¿no? Entonces en las meditaciones grupales, mucho discernimiento. Yo no participo en ellas tampoco. Quiero desearle bien a la tierra, yo solo puedo desear solo. Es un proceso mío, ¿no? Realmente que se va esto a exponencializar porque lo hacemos en grupo, no. Hagámoslo individual todo. Y es como una meditación grupal, pero si hay un guía, una hora que nos estamos juntando, sí pienso que te expones a, de cierta manera lo que hice en una transferencia de energía, una succión de energía muy similar a como en la iglesia, muy similar como también lo noto mucho en los funerales. Entonces, es todo la tristeza, todo el miedo, hay seres desencarnados que se acercan, hay mucha situación de tener mucho discernimiento, ¿no? Eh, pero para mí es una excelente herramienta y el sueño se me hace muy similar a la meditación. Y por eso digo, si no quieres meditar, si no quieres aprender a meditar, es en esencia dejar pasar los pensamientos. Yo la que utilizo es enfocarme en la respiración. Eh, Simplemente todo lo que importa es mi respiración, una y otra. Ahora, yo estoy en el estado que menciona Ana, lo estoy intentando y voy con muy poco avance. Hay que tener mucha paciencia, no es de resultados inmediatos. La meditación es como algo que se desbloquea y luego es un mundo increíble, ¿no? Pero hay que tener mucha paciencia y mucha disciplina y mucho discernimiento y tranquilidad de que estamos protegidos, de que tenemos nuestra propia luz y que sí, si llega un ser y te dice, tienes este problema, yo te lo voy a solucionar, ya de ahí aplicaría lo de la historia de Jesucristo, ¿no? Como que tú venir aquí a solucionarme y, y me vas a pedir algo a cambio, si no funcionan los seres de luz. Eso es en esta tierra, si no podemos saber que todo tenemos que pagar,
todo hay un intercambio, se supone, menos el aire. Quiero una botella de agua, tiene que haber un intercambio. Quiero comer algo, tiene que haber un intercambio. Quiero tener un techo, tiene que haber un intercambio. Así nos enseñan, nos programan que así es la vida y así es en lo espiritual también. Y de ahí viene el concepto de las religiones de que hay que adorar a un creador que no necesita ser adorado. No es que no quiero, no. No entiende qué estás haciendo adorándolo cuando Él es el amor puro e incondicional. Y tú eres el amor puro e incondicional porque es un fractal de Él. Este concepto que nos agachamos y todo es lo que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Y entonces, para mí, la meditación no es peligrosa porque al final hay gente que no medita y como quiera se le adjuntan larvas, se le adjuntan todo tipo de cosas y ahí las trae y ni siquiera sabe y no tuvo que meditar. Entonces, no, yo la verdad creo que igual que lo del sueño, es otra herramienta más que no entre la gente al mundo de la meditación. También las religiones la atacan mucho. Dicen que es Satanás y que no sé qué. Nada más porque no es ellos, ¿verdad? La situación. Como la puedes hacer en tu casa y no requieres ir a la iglesia y no quieres dar un Claro, diezmo y no sé, entonces te dicen que es el diablo que se está claro. queriendo meter ahí contigo y todo. Muchas Entonces, veces es todo lo que te dicen que es malo, hazlo, es bueno. Es al revés, el mundo al revés que vivimos. También, también. Y a mí me gustaría decir que respecto a todo esto, aprender a meditar y aprender bueno, todo esto que estamos en el camino, yo siempre destaco esos tres conceptos, que es primero la voluntad de querer hacerlo, tiene que nacer dentro nuestro, porque si no, por mucho que te digan desde fuera, no lo vas a hacer. Luego la constancia para seguir con esa práctica, tanto con esto, con un aprendizaje, con lo que sea, tienes que ser constante. Y luego la paciencia para conseguir los resultados. O sea, para mí son los tres términos Pilares. clave dentro de todo este mundo, en cualquiera, el metafísico, el autoconocimiento, todo. Para mí esos son los tres pilares básicos. Y creo que pasa lo mismo también con los audios subliminales y todas estas cosas que no es que sean malos per se, o las meditaciones guiadas. Yo creo que hay gente que las sube a YouTube y demás, creo que tienen buena intención y que incluso hacen sus propios audios, pero puede haber una cara B, que es que Los programas. como, exacto, que lo que tú has dicho desde el principio, los utilizan para programarnos según qué cosas, entonces ahí tenemos que blindarnos primero, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, escuchando, porque si no, no es que sea la práctica peligrosa en sí. Pero podemos hablar del Reiki también, que lo hemos hablado muchas veces, de todas estas prácticas. No sé si sean peligrosas en sí, aunque bueno, eso es otra cosa porque también hay Reiki dañino, por así decirlo, ¿no? Pero que es lo que a través de esa práctica te pueden hacer. Entonces, que siempre hay que protegerse, sellarse y todas esas cosas. Yo voy a recomendar un libro más, Nuria. Bueno, recomendaría toda la colección. Yo la tengo descargada en mi ordenador porque es un crack. Es un crack de la tierra de Alex, es mexicano. O sea, el gran Jacobo Greenberg. Hay un Ah, libro que tiene que se llama Meditación autoalusiva. Ahí vienen todo tipo de meditaciones, o sea, la caña de ese libro. Por no decir Vivir en el Sin Yo y todos los que tiene. Yo recomendaría leer todos los libros y los tenéis en PDF si entráis en páginas de Facebook de Jacobo Greenberg. Por ahí tenéis para descargar todos los libros de él. Yo me los descargué todos, pero el tema es el de meditación autoalusiva. Da muchas prácticas diferentes de diferentes tipos de meditación, porque tú luego puedes meditar en un órgano, puedes meditar en un chakra, puedes meditar en un sitio determinado, entonces según lo que quieras conseguir, también tienes un tipo de meditación u otra. O sea, se puede llegar a meditar en un chakra y no meditar en nada más. Sería como enfocar la conciencia en ese lugar y ver lo que pasa en ese chakra y qué cosas hay sin sanar que están alterando ese chakra. O sea, hay meditaciones para todo tipo en base también a lo que queramos conseguir. El libro Meditación Autolusiva, imprescindible. Y también recomendaría el de Emilio Fiel, Cabalgando el dragón del vientre. Ese también, y El sol que mora en las tinieblas. Esos dos también los recomendaría. Así que ya buenillo. tenéis unos cuantos de Millo, unos cuantos libritos para leer. No, Ana, es que en cada vídeo nos recomiendas tres o cuatro. Yo ya te digo que a mí no me da la vida, no sé, yo ya, porque sí que quería leer también a Castaneda, Muy a buenos todos. Jacobo, claro, es que, pero, y con todas las pilas que tengo por aquí, bueno, pues mira, yo creo que dormir, Alex, ¿perdón? que voy a dejar de dormir para leer todo lo que Para tengo que leer. leer. Bueno, no, sí. O Bueno, tienes que aprender la dermovisión de Jacobo Greenberg, que le ponía la mano, ya lo leía. Es verdad, es Entonces, y verdad. así imagínate nomás, y ya.
qué maravilla. ¿Vosotros qué creéis que pasó con él? Porque hay muchas teorías. ¿Creéis que se fue voluntariamente? ¿Que hicieron que se fuera? ¿Qué pensáis vosotros? Yo te lo mencioné, que pienso que es lo que mencionó Ana del ritual chamán, de la muerte, es que no encuentro el nombre, como que la muerte espontánea de alguien que dice, es una fiesta, y luego se va el chamán al árbol, creo que platicaste eso, Ana, y Mm, simplemente danza ahí en el árbol, ¿verdad? Y de Sí, eso repente pasa, claro. desencarna, ¿no? Bueno, pienso que es exactamente lo mismo él, pero lo hizo solo, por eso nadie lo sabe, no se juntó con su familia, nada, sino hizo solo, pero se logró llevar su cuerpo, ¿no? ¿Y por qué? Para no dejarlo ahí, porque se quería ir con cuerpo y se fue a una línea de tiempo, se fue fuera de la Tierra. Él, la verdad, no tenía un concepto de la Tierra muy bueno, le llamaba planeta prisión. Dice que lo mandaron aquí 11 reencarnaciones como como castigo, una ¿no? pena, Creo. ¿no? Una pena. Mm. Entonces, por haber hecho una misión en empatía, de querer ayudar a otro sistema solar, a otro planeta, una situación así. Entonces, yo siento que él regresó de donde él era, simplemente muy similar, si no es que idéntico a lo que Ana menciona que lo chamanes, que es desencarnar, o sea, el espíritu desencarna del cuerpo espontáneamente, la muerte espontánea. También hay otros casos similares que de seguro los han escuchado de combustión espontánea, como que logran seres muy evolucionados con una alta frecuencia, simplemente que su cuerpo que tal vez fue su caso, que simplemente se vaporice, ¿no? Y para que no quede cuerpo y se va el alma totalmente libre, ahí sí no hay engaños ni nada de eso. Estoy seguro que él se fue totalmente a donde él quería ir. Eso es lo que yo pienso. La importancia de irse con el cuerpo, ¿verdad, Ana? Claro, llevarse el cuerpo cambiado la tasa molecular o de alguna manera es en el plan que estamos ahora. O sea, realmente ahora estamos en un plan de cambiar esa tasa molecular y aunque nosotros sigamos viéndonos materia, realmente esta materia no es la misma que el año pasado. Ningún órgano mío es ahora mismo los mismos que el año pasado. Esta materia que ahora se ve tan material y que puedo seguir tocando tampoco es la misma del año pasado. Mi frecuencia ha cambiado del año pasado a ahora, pero sigo viéndome cuerpo y eso le pasa a los espíritus. ¿Por qué no viene nadie a verme al hospital? Si yo estoy vivo, estoy aquí. El espíritu se ve vivo, se siguen viendo un cuerpo y se lo tocan también ellos. Pero para otros no está vivo. Mira lo que acaba, uy, un resplandor. No sé, habrá salido algo. Para algunos espíritus que han muerto, ellos siguen viéndose igual de vivos que nosotros. Entonces, ¿por qué nadie va a verlos y están muertos? Porque realmente han cambiado su tasa molecular y siguen teniendo un cuerpo y siguen teniendo un lugar por donde ellos se mueven en el mundo espiritual que parece sólido y no lo es, ¿no? Parece sólido y no lo es. Entonces, nosotros realmente ya estamos cambiando esa tasa molecular y lo que nos quede por seguir cambiándola, claro. Estamos en esa Ujú. transición. Bueno, pues creo que ha sido una charla muy completa. Ya hemos arreglado el mundo Entonces, otra vez, puesto unos cuantos parches. Yo creo que hay temas muy importantes que deberíamos de tocar en lo sucesivo, porque el tema de la Ouija que ha sacado Alex no lo hemos Uf, hablado. uf. Por eso, ese. Así que, porque son prácticas como muy que la gente las hace nuevamente, sin pensar y sin saber lo que puede haber detrás, ¿no? Como de forma. inocentes, según Exacto, ellos, inocentes, y claro. aparte la Ouija es muy peligroso porque hay juegos de niños enfocados a los niños a que jueguen a la Ouija. Y Claro, exacto, están haciendo un simbolismo ahí, una conexión claro. con un Mm, mundo totalmente. Ahí sí es muy peligroso. Es muy sí, sí. peligroso y eso sí. Porque la gente piensa que no pasa nada y que, bueno, que jueguen los niños, ¿no? De hecho, hay innumerables casos de jóvenes jugando que han hecho esto, han hecho lo otro, han pasado cositas, que bueno, que a saber lo que ha pasado ahí. Entonces, nuevamente, cuidado, ¿ves? Es Vaya que es mi tela. lema. Así que nada, bueno, ¿qué tenéis para despedir ya el programa? ¿Algo que os haya quedado? ¿Algún mensaje que queráis transmitir a las personas? Pues que incuben sueños, que empiecen a poner, en vez de mirar allá afuera, ¿no? Yo siempre digo, no mires allá afuera, no la Tierra plana, la Antártida, Tartaria y tal. Buscar información en Google de cómo incubar sueños. Aprender a incubar vuestros sueños para encontrar soluciones. Trabajar con el yo cuántico, que hay información también muy válida de otros libros que también recomiendo, de Jean-Pierre Malek, Vale, Garnier Mallet.
¿vale? Libros para trabajar con el yo cuántico y de alguna manera que empiecen a practicar, o sea, que no lo dejen todo en ver un vídeo, entiendo la información y ya está, sino que hagan la práctica, que se metan, que profundicen en las cosas, ¿no? Buscar cómo incubar sueños e intentar hacerlo. Eso es lo que yo invito a la gente a hacer. Félix. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad fue un placer enorme estar aquí contigo y con Ana. Disfruto mucho platicar con ustedes. Siempre aprendo algo de ambas. Y la verdad, sí, básicamente lo mismo es, dejen de buscar allá afuera tal vez y vean todo el mundo. Tiene un universo dentro de ustedes, ¿no? Entonces, yo me apoyaría en gente como Ana, en gente como María, en gente que si ahorita estamos en este nivel, que no estamos así y quieren apoyarse en alguien, es excelente que encuentren a alguien que les dé esa información o ese tipo de sesiones o algo así, en lo que ustedes logran, que estoy convencido que todos tenemos los mismos dones, es simplemente los dones se desarrollan. Entonces es normal que tome tiempo, que tome práctica, que tomen años o que tomen vidas, o sea, que tal vez yo platicando con María le decía, es que tal vez yo en esta vida no voy a desarrollar ese don de comunicarme con mis guías. No, es que sí vas a poder. Bueno, y tal vez no, tal vez me va a tomar en siguientes vidas o etcétera, ¿no? Pero sí que descubran, que pidan, que hablen con el universo los está escuchando todo el tiempo. El universo los está escuchando todo el tiempo, hablen con sus guías, hablen, digan quiero escucharlos, vengan a mis sueños, y realmente ábranse este hermoso mundo de nosotros, porque nosotros estamos conectados al universo a través de nuestro ser, que está dentro de nosotros. No físicamente, no en el corazón, no, sino de su mundo, de su ser interior. Entonces, y sí, definitivamente lo que comenta Ana perdón, ¿cuál es el término, Ana? Incubar, ¿verdad? Incubar sueños. Incubar sueños, yo le llamo diferente, tal vez sea algo similar, que es preparar los sueños o pedir los sueños que queramos tener. Controlar un poquito ese mundo de los sueños. Cuando tengan un sueño lúcido, traen un poder enorme. O sea, si están soñando y saben que están soñando, están en un sueño lúcido, están en control. Entonces, aprovechen porque ahí pueden acceder muchas cosas. No hablo de la lotería y así, sino hablo pueden acceder de su mundo, de su historia, de sus memorias, pues tienen un poder enorme de vidas paralelas, porque lo mencionaste, ¿no? Eso lo llamamos líneas temporales, ¿no? Líneas de tiempo, todo ese tipo de cosas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presencia de los dos aquí hoy, ¿eh? Y gracias por la invitación también a Nuria. Hoy, por Dios, ya sabéis que es vuestra casa también, por supuesto, que queréis venir, cuando queráis venir, aquí estoy. Yo doy paso, fichamos hora y ya está. No, porque se aprende mucho de estas charlas, porque, bueno, decirle a la gente que no preparamos nada, esto no ha sido preparado, o sea, esto ha sido fluir. Y siempre digo que es como tomar un café con dos amigos, ¿no? Es como uno habla, el otro pregunta y se te ocurre y cuentas, y me parece que es como más bonito queda, porque queda natural. Yo voy a empezar a ponerme aquí el vasito con el licor de fresa, con los hielitos, para ya cuando entremos, ya verás tú la que voy a liar yo aquí, que yo no bebo nunca alcohol, pero de vez en cuando yo me frinco un vasito de licor de fresa con mis hielitos, Me voy a poner aquí un día, ya verás. Si la lías parda de normal, con el vasico de agua, imagínate ya Quita, vamos, la sensación de YouTube. Pero oye, sería más como estar así, como un día de fiesta entre amigos, ¿no? Sí, unas claro. patatitas, aquí los panchitos y tal. A decir unos chuches, unas cosas que amenice un poco el tema, ¿no? Bueno, chicos, pues nada, os convido para una próxima vez. Voy a dejar aquí abajo el canal de Alex y toda la información que solemos poner siempre. Si alguien tiene alguna pregunta, pues también que la deje aquí abajo, que intentaremos responder. Y nada, que hasta otra ocasión, chicos. Muchísimas gracias. Hasta otra. Para todos. Chao. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy.
¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.